Hola, bienvenides. Hoy vamos a hablar nuevamente de Sally Rooney. Específicamente de su novela ¿Dónde estás, Mundo Bello? Así que no vamos a hacer un gran recuento de su biografía, para eso pueden dirigirse a nuestro capítulo de Normal People, donde ahí sí nos detuvimos Hablamos más tiempo, ¿no? extensamente. Simplemente mencionar que Sally Rooney es una novelista y escritora irlandesa que nació en 1991 en County Mayo, Irlanda. Ella asistió al Trinity College iba a decir en Dublin. Dublin. En Dublín, que bueno, es donde transcurre también Normal People. Uh-huh. Y allí estudió literatura inglesa y se interesó por algunas áreas de la sociología y participó en un club de debate que fue muy importante para su trayectoria profesional, ya que a través de la escritura de ensayos logró publicar y despegar su carrera. Exacto. En relación con su formación, sus novelas exploran temas como la disparidad de clase, los problemas para lograr relaciones íntimas en la posmodernidad, el valor del arte en el capitalismo y otras cuestiones también políticas. Publicó Conversaciones entre amigos en 2017 con muy buena recepción crítica y luego Gente normal en 2018. Ambas novelas cuentan con una adaptación a serie televisiva. La de Normal People, como ya sabrán, con Paul Mescal, y la de Conversations with Friends con el exnovio de Taylor Swift, Joe Alwyn. Exacto. Y yo quería hacer un update porque hace un tiempito una seguidora nos había recomendado el cuento At the Clinic, que seguía otro episodio en lo que sería la relación entre Connell y Marianne. Y según el comentario de la seguidora, yo había entendido que el cuento tenía lugar después de Normal People. Con lo cual, bueno, nada, como todo el mundo quiere saber qué pasa, ¿no? Porque, bueno, si leyeron Normal People, tiene un final en el que la relación de ellos no queda de alguna manera bien, ¿no? Investigando un poco sobre el cuento, lo leí. El cuento se llama At the Clinic, como les dije, se publicó en 2016 y se publicó antes que Normal People. Con lo cual, no es que sucede, o sea, en realidad no sabemos cuándo sucede porque estaría por fuera de lo que sería el timeline de la novela, ¿no? Es como un primer vistazo a los personajes, pero no es que podemos decir, bueno, este episodio sucede entre, no sé, tal momento y tal momento de la historia de Normal People. Está como por fuera, ¿no? No sería canon, ¿no? Pero bueno, no es que ellos tienen una edad en la que nosotros entendamos que pasa después de Normal People ni nada de eso. Pero está muy bueno, si quieren leerlo, es como un primer vistazo a este vínculo que tienen ellos, donde si bien, bueno, se nota que hay mucho cariño, también hay tensiones que tienen que ver con que, no se pueden comunicar correctamente. Sí, yo no lo leí porque pensé que era una continuación y no quería romperme el corazón a mí misma, así que decidí no leerlo, pero bueno, sabiendo que está fuera, digamos, del universo canónico Normal People, tal vez lo lea. Me hizo acordar por ejemplo, lo que pasaba con algunos textos de Salinger. Por ejemplo, El guardián entre el centeno es una novela que está basada en un cuento que él había escrito antes, y lo mismo toda la historia de la familia Glass, que él explora en algunas novelas. Aparece, por ejemplo, el personaje de Seymour Glass en Un día perfecto para el pez banana, pero como que no es la misma historia porque tiene otro final. Así que, bueno, suelen hacer esto los escritores, de retomar sus personajes. Tal cual. Pero bueno, está bueno, y también como que el hecho de quizá tener como una nueva excusa, ¿no? Para tenerlos juntos, porque durante todo el cuento ellos están juntos, además es muy breve el cuento. Yo lo disfruté mucho, así que le agradezco a la seguidora por la recomendación. Entonces a charlar sobre Dónde estás, Mundo Bello, o Beautiful World, Where Are You, en inglés su título. Es un libro pandémico, se publicó en el año 2021 y, a diferencia de Conversations with Friends y Normal People, todavía no tenemos una adaptación televisiva, y según lo que yo estuve buscando, tampoco es que haya proyecto claro, de que va a salir. Quizá rompa la tradición esta historia, no lo sabemos. A mí me gustaría, quizá al final del capítulo, charlar, como habíamos hecho en su momento en el tecito, cuando conversamos sobre este libro un poquito, a quién castearíamos ahora que Sofi leyó como los personajes principales, ¿no? Sí, es una novela igual difícil de adaptar a la televisión, me parece, así que veremos si hay alguna... Sí, yo estaba pensando que no se me ocurre una manera que no sea cringe el hecho de los momentos en los que ella... O sea, los intercambios de mails, ¿no? De los que vamos a hablar ahora más en profundidad, porque me imagino como el recurso por ahí más cringe de la voz en off, mientras vemos a una tipeando como si fuera Sex and the City con Carrie, que escribe los blogs. Siento como que por ahí tendrían que darle una vuelta, pero bueno, también hay escenas que están buenas.
Bueno, para comenzar queríamos hacer un pequeño resumen de la trama. Es una novela que sigue la historia de principalmente dos personajes femeninos, pero que también, como explora el vínculo con sus respectivas parejas, podríamos decir que sigue el vínculo de 4 personajes en total, que son las chicas Alice y Eileen, o Aileen, no sé cómo se pronuncia, y el chico con el que tiene un vínculo Eileen, que es Simon, y el chico con el que tiene un vínculo Alice, que es Félix. Y bueno, Alice es una escritora exitosa. Ella ha publicado algunas novelas y la pasean, digamos, por los círculos literarios, llevándola a distintos congresos y conferencias en Europa. Y en uno de estos viajes que tiene que hacer, ella justo conoce a Félix en una ciudad balnearia de Irlanda y le dice si no quiere sumarse a su viaje. Él va y bueno, allí comienza su historia, no sé si decir de amor, pero su relación, digamos. Y luego Aileen vive en Dublín, trabaja como editora en una revista y Simon es abogado para una especie de Consejo de Derechos Humanos, algo así. Sí, algo así. Y bueno, ellos se conocen desde chicos, desde su adolescencia / infancia, y lleva unos varios años esta relación que está ahí como medio en un lugar liminal, ¿no? Entre la amistad y el romance. Claro, al momento que empieza la historia, ellos no es que tuvieron una relación, de hecho Aileen tuvo otros novios, pero Simon siempre fue como su platónico, por decirlo de alguna manera, y obviamente tuvieron encuentros, pero nunca desde el lado como, bueno, vamos a hacer el compromiso de ponernos en una relación, sino más como casual. Como primer tema, queríamos charlar un poco acerca de cuáles son las cosas que por ahí diferencian un poco a esta novela de las demás, siempre hablando de los antecedentes de Sally Rooney, Normal People y Conversations with Friends, porque nos pareció, ¿no? En primer lugar, que en Normal People nosotros nos ubicamos como lectores en un lugar de espectadores de las conversaciones y pensamientos fluidos de los personajes principales. Recuerden que en el capítulo anterior hablamos de esta cuestión de bueno, que también se repite en esta novela, pero en Normal People con quizá un poco más de intensidad, la ausencia de las líneas de diálogo. Entonces a veces parece que todo lo que sucede entre Conley y Marianne se da de manera inmediata y nosotros tenemos sus pensamientos y sus diálogos que conforman toda una unidad, ¿no? En cambio, en este caso, quizá, como vamos a ver, la mezcla de medios de comunicación, ¿no? En los que los personajes mantienen distintos vínculos, hacen que quizá podamos diferenciar un poco más cuál es el discurso de cada uno. Y en este caso, bueno, tenemos principalmente una comunicación a través de emails, con lo cual, por ejemplo, a Normal People lo que nos pasaba mucho es esto de cambia entre el diálogo interno de un personaje a el diálogo que tiene con otro personaje, pero aquí tenemos como grandes bloques de discurrir del pensamiento de uno de los personajes, ya que se está expresando a través del mail, Exacto. ¿no? Y por ahí, bueno, la respuesta llega recién en el otro capítulo, entonces como que no hay esto que decíamos, un diálogo más inmediato, sino como que cada uno se explaya sobre sus opiniones de distintos temas. En este sentido, podemos pensar que las protagonistas son espectadoras de la vida de una y de otra, o sea, ocupan el mismo rol que ocuparíamos nosotros los lectores, ya que vemos la vida desde fuera, ¿no? Exacto. Y esto nos puede llevar a empatizar con los personajes, además de ciertas cuestiones generacionales, ¿no?, que aparecen en la novela. Exacto. Y acá les trajimos una cita de Sofía Alferez, que escribió una especie de tesis o paper sobre la novela para su universidad, y ella dice: el hecho de que algunos de los tópicos más significativos se aborden a través de distintas plataformas de mensajería es uno de los factores más importantes que dan a la nueva novela de Rooney un toque generacional. Algunas de las plataformas que se incluyen son Tinder o WhatsApp. En primer lugar, a mí eso me pareció bastante innovador, ¿no? Porque en general, a veces cuando uno lee libros donde tenemos reflejados vínculos románticos, siento como que a veces la comunicación face to face predomina mucho, ¿no? Sí. Y a veces en la vida real, hoy en día, nosotros estamos muy acostumbrados a que por la cantidad de cosas que hacemos, ¿no?, como humanos, cuesta mucho verse en persona o coordinar para verse en persona, y para mantener, ¿no?, esa cercanía uno recurre a todas las plataformas que existen, o mismo para conocer gente, ¿no? Esto de las apps de citas es como un medio bastante fácil porque estás en tu casa y como que swipeás y no tenés que decir, uy, me tengo que vestir, ir a un bar o ir al cumple de una amiga que me invitó. Entonces me pareció como súper innovador, ¿no?, que Rooney lo incluya en una novela.
Sí, es interesante como recurso porque, bueno, yo creo que si bien se viene utilizando, me acuerdo hace ya varios años, Javier Ruescas había sacado una novela que era toda a partir de mensajes, o sea, como que no hay narración, digamos, simplemente son mensajes. Y hace poco también sacaron una, las chicas de Just Between Us, que ahora me olvidó el nombre, Alison Ruskin y Gabe Dunn, que, perdón, ya no es una chica, ahora es un chico. Así que les chiques de Just Between Us sacaron una novela que también era a través de mensajería, pero digamos, más allá de cuando se pone el foco en este recurso de decir, bueno, voy a escribir una novela que sea sola a partir de mensajes, es como que en general a la gente, creo que a los escritores les cuesta incorporarlo, también porque, bueno, cuando uno está acostumbrado a leer cierto tipo de novela canónica, como de repente disrumpís, ¿cómo se dice? Ese tipo de escritura, ¿no? A través de los mensajes y todo. Y creo que si una novela fuera, digamos, tan realista de incluir todo lo que uno consume en el día en su teléfono y en internet, además de los diálogos cara a cara, sería medio inentendible. Sí. Muy difícil de retratar todo el universo virtual, cómo se mete en la vida cotidiana. Exacto. Yo me acuerdo cuando estaba en el cole, quizá como una manera de que los profes nos hagan sentir que ellos entendían, ¿no? Toda esta era digital en la que nosotros estábamos creciendo, nos habían mandado a leer un libro que se llamaba Caro Dice. No sé si me encanta ese libro! Bueno, y ese libro tenía muchas partes en las que eran conversaciones tipo de MSN, ¿no? ¿Se acuerdan que en el MSN vos aparecía tipo Bren dice o Sofi dice? Yo era la luciérnaga. Claro. Y entonces, bueno, nada, era súper para chicos, o sea, no había como nada subido de tono, pero estaba buenísima esa novela y a mí lo que me encantaba era que sentía como muy cercano justamente y me hacía empatizar mucho esta cuestión de estar esperando, ¿no? Que alguien te mande un mensaje de chat. Y bueno, nada, una sensación parecida, creo que esta chica Sofía Alferez mencionaba, ¿no? En la tesis, como de sentir esa cercanía de como, bueno, esta persona es todavía más real para mí, ¿no? Que soy espectadora de su vida porque se maneja con medios que son completamente conocidos para mí, ¿no? Justo hace poco me estaba acordando de Caro Dice porque era una historia muy cute. Es muy cute, sí. Caro es lo más. Y el chico, aparte, tiene una discapacidad y estaba pensando que nunca había leído después nada similar como una historia romántica con una persona discapacitada. Creo que tenía una segunda parte el libro. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a buscarla. Porque también me enteré que Rafaela tiene segunda parte. Ah, sí. Había mucha gente en TikTok que había leído Rafaela en el colegio. Así que, bueno, si quieren saber cómo continúa, aparentemente hay segunda parte. Podríamos hacer un capítulo de estas novelas. Sí. De y la de algo llama Como si no hubiera que cruzar el mar, ¿la leíste? No la leí esa. Estaba re buena. Era de una chica que se tenía que ir a España y entonces justo encontraba las cartas de la abuela que había inmigrado de España a Argentina. Buenísimo. Y era como un intercambio generacional. También está el de Frin. Mucha gente. Sí, nunca lo leí. Y el de los decaídos del mapa, malísimos. Eso tampoco lo leí. Medio rancis, eso. Bueno, en esta novela, lo que me resulta muy interesante, a partir de este recurso de incluir medios digitales, lo que se explora fundamentalmente es un efecto de extrañamiento en la manera en que habitamos el mundo, como decíamos, constantemente entre el espacio físico real cara a cara y el espacio virtual. Y principalmente cómo esto afecta nuestra manera de comunicarnos y de relacionarnos con otros. Pienso, por ejemplo, en la peli de You've Got Mail, tienes un email, como esos recién en los inicios, ¿no? Pero hoy en día es una cosa, digamos, sumamente impregnante en todas nuestras relaciones. Entonces, Sally Rooney, que es una persona que creo que está obsesionada con el tema de la comunicación, vamos a ver cómo eso lo explota para generar un efecto de distanciamiento. Por un lado, uno de los recursos que utiliza son las descripciones de los personajes totalmente desde fuera, es decir, solo se describen sus acciones y no se describe nada de lo que les pasa en la interioridad, ningún pensamiento ni reflexión sobre lo que están haciendo. Estas acciones, a su vez, terminan como resultando un poco absurdas, no porque sean acciones extrañas, justamente, sino porque son acciones cotidianas. Pero ella, en vez de, digamos, decir la acción puntualmente, lo que hace es como descomponerlo en todas sus partes más minúsculas y con esto logra que uno se sienta como que está observando un alienígena, ¿no? Como si fuera algo que nunca viste en tu vida. En este sentido, tenemos una cita para reflejarlo que dice: a las 12:20 de una tarde de miércoles, una mujer se sentaba detrás de un escritorio en una oficina compartida en el centro de la ciudad de Dublín, desplazándose por un documento. Usando la ruedilla suave y grasosa del mouse de su computadora, hojeaba el documento, los ojos yendo hacia un lado y hacia el otro a través de columnas angostas de texto y ocasionalmente frenaba, cliqueaba e insertaba o borraba caracteres. Con mayor frecuencia, insertaba 2 puntos en el nombre, W.H. Auden, para estandarizar su apariencia, como W.H. Auden. Cuando llegó al final, abrió el comando de búsqueda, seleccionó la opción de coincidir mayúsculas y minúsculas y buscó WH. Ningún resultado apareció.
en esta cita que describe, bueno, un episodio, ¿no?, en lo que forma parte del día a día de Aileen, tenemos que en vez de decir como Aileen estaba corrigiendo un documento en la computadora, que por ahí como lo más normal, ¿no?, sobre todo porque quizá en una descripción o de lo que sería lo importante en la historia de Aileen no importa tanto quizá qué estaba haciendo en su trabajo o qué estaba haciendo en su tarea del momento, descompone, como dice Sofía, el acto en todas estas partes minúsculas, poniendo el detalle en todas las acciones que una persona toma al revisar un documento en este caso, ¿no? Es como si nos llevara a pensar en todo el esfuerzo, ¿no?, que conlleva una simple acción digital, como podría ser corregir un documento, y nos lleva un poco a cuestionarnos en qué ocupamos todo nuestro tiempo, ¿no? O sea, todo el día nos pasamos frente a una pantalla haciendo esto. ¿Está bien dedicarse a buscar letras en un archivo de la computadora? ¿Es esta una manera de vivir y de ganarse la vida? Porque, digamos, este es su trabajo justamente, es editora en una revista, y es como que al verlo así tan desde lejos, uno se pregunta ¿qué estoy haciendo todo el día? Tal cual, sí, porque además creo que en la descripción, ¿no?, se nota mucho que estar puntualizando lo que es más la acción deja de lado la parte intelectual, ¿no? Como, a ver, seamos sinceros, ¿no? A nosotros nos puede gustar quizá nuestro trabajo, pero la mayor parte de los días estamos pensando en que sean las 6 de la tarde y muchas de las cosas que hacemos, si bien nos generan cierto placer, las hacemos de manera automática, ¿no? Entonces quizá verlo, ¿no?, plasmado de esta manera tan esquemático, todo lo que hace Aileen, resulta un poco chocante porque es como, bueno, quizá en mi día a día yo también estoy desperdiciando mi tiempo en estas tareas tontas o en estos procesos automáticos que tengo que hacer para ganarme la vida, básicamente, ¿no? Luego también este mismo procedimiento se aplica a las acciones de comunicación que se realizan a través de los distintos canales digitales. Aquí la cita dice: entrecerrando los ojos ante la pantalla de su teléfono, tocó el icono de una app de redes sociales. La interfaz se abrió y mostró un símbolo de carga. Aileen movió el pulgar sobre la pantalla esperando que la página cargue y de repente, como si de manera impulsiva, cerró la app. Navegó a sus contactos, seleccionó el contacto listado como Simon y apretó el botón de llamar. Esto no nos dice Aileen estaba tirada con el celu y de repente llamó a Simón, sino que descompone también cada cosa que hace hasta llegar al momento de la llamada. Y es como si uno lo viera desde afuera, ¿no? Es como que te ves a vos misma, digamos, en la soledad de tu hogar con el teléfono y decís, claro, en realidad, si vos lo ves desde fuera parece que no estás haciendo nada. Claro. Y en realidad toda tu vida transcurre como en ese espacio entre tus ojos y la pantalla y todos tus pensamientos transcurren ahí. Y me hizo acordar a Bob Burnham en Inside. Tiene varios momentos donde también logra reflejar esto. Hay uno en particular que es literalmente eso. Él se filma como a él mismo scrolleando en la computadora y no pone ni música ni nada. Y es como que ahí te das cuenta de, bueno, es como si la vida no le estuviera ocurriendo, sino que la vida ocurre ahí dentro de ese espacio virtual. Sí, tal cual. Sobre todo porque a veces nos pasa que cuando agarramos el celu para boludear, como quizá Aileen en este momento, que por ahí volvió del trabajo y se terminó de bañar y es como, bueno, agarro el celu. Uno termina haciendo un montón de cosas que primero obviamente las siente como pérdida de tiempo, pero uno también lo siente como una especie de premio, como me gané este tiempo en el celu porque estuve haciendo cosas productivas todo el día y por eso como que dejas que tu mente se disocie completamente y que tu dedo vaya a todas estas aplicaciones que obvio, sí, uno abre cosas, se las manda a un amigo, o sea, obvio te comunicás, pero bueno, como también podrías, qué sé yo, llamar por teléfono a tu amigo y decirle venía a tomar un mate, y sin embargo muchas veces no lo elegimos, ¿no? No porque eso esté mal o bien, pero sí resulta justamente chocante esto de verlo de afuera y sentir como yo también pierdo tiempo en esto todos los días. Y también se describe este momento de ansiedad, ¿no? De esperar a que algo cargue. Y por más de que sean unos segundos, como que no puede esperar y se va a otra aplicación. Sí. Y es como, bueno, todo tan inmediato y al alcance de la mano que ni siquiera un segundo de pantalla de carga lo puedes tolerar, ¿no? Tal cual. Y si tenés Xiaomi como yo, que se te traba el teléfono cada 2 segundos y te quedas así, esperando. iPhone, sponsorianos. Claro. Es muy frustrante también el hecho de a veces, bueno, ya lo vamos a ver, ¿no? Pero como ver a Aileen obsesionarse, creo que tiene una escena también en la que scrollea en Instagram y esta cuestión de ver lo que están haciendo otras personas y el pensamiento intrusivo de como, bueno, esta persona sí está viviendo la vida y yo no, es algo con lo que todos luchamos, ¿no? Como seguimos a mucha gente que se muestra exitosa o famosos que tienen una vida a la que por ahí nosotros nunca podamos alcanzar y quizá en un hecho tan cotidiano como agarrar un celu terminás como espiralizando en un montón de pensamientos quizá dolorosos para uno, ¿no? Sí, incluso hay otro momento que está ella stalkeando a la chica con la que sale Simon y hay como lo hace como muy mecánicamente, ¿no? Como que sin pensar abre Instagram, mete el usuario y se pone a ver todas las fotos de la chica obsesivamente. Creo que es algo que nos ha pasado a todos de stalkear obsesivamente a alguien, pero bueno, cuando lo ves así como
tan mecánico de scripto, como sin siquiera ponerse a pensar por qué uno hace eso. Tal cual. Bueno, te hace reflexionar, ¿no?, sobre tus propias acciones. En este sentido, vemos que en la comunicación por mail, en algún punto las amigas escapan de esa comunicación o no comunicación que se refleja a través de estas descripciones de lo que hacen los personajes en redes sociales, porque justamente ellas intercambian mails. Y sí es cierto que la novela hace hincapié quizá en diferenciar esto, porque nunca en los momentos que tenemos de los personajes agarrando el celo y boludeando, tenemos como bueno, y Aileen le mandó una publicación de Instagram a Alice, ¿no? Como que el espacio en el que las amigas se comunican es el espacio de los mails, que funciona como si se estuvieran mandando correspondencia, ¿no? Como nosotras le decíamos, boludeamos el otro vez acá en el tecito. Como que creo que es una comunicación un poco más elaborada, sobre todo porque ellas están poniendo en palabras pensamientos que tienen que ver con cosas personales que quizás no son cosas que uno comparte en una publicación de Instagram o en un mensaje cortito de texto, ¿no? Sin embargo, también pone de manifiesto cómo la comunicación escrita puede malinterpretarse, incluso en esta instancia de explayarse más largamente. Y al no tener la perspectiva total de la historia, como sí tenemos nosotros los lectores, también se puede tomar a mal algo que tal vez estaba bien intencionado. Sí. En ese sentido es como que lo que decíamos de si bien ellas son espectadoras de la vida de uno del otro, en sí nosotros somos más privilegiados porque tenemos acceso a otras partes de la historia, mientras que ellas eligen qué contar, ¿no? Y muchas veces ocultan algunas cosas que saben que no están tan bien de lo que están haciendo y como que deciden no contarle a la otra, pero también eso puede resultar en, bueno, que sean juzgadas de otra manera porque no terminan de entender el total de las cosas. Sí, y todo esto obviamente se profundiza teniendo en cuenta algo que quizá, bueno, Sofi mencionó, ¿no? Pero ellas se tienen que mandar mails porque hay una distancia que las separa y de hecho luego llega eso a ser un problema porque Alice pasa un gran tiempo, ¿no?, en estos suburbios donde está participando de distintas actividades e intentando volver a escribir, y no está tan lejos de Dublín, y sin embargo Aileen, por un montón de cosas por ahí que le están pasando, no la va a visitar. Uh-huh. O sea, por una cosa o por la otra no la va a visitar, y entiendo que en un punto siento que esta cuestión de los mails y lo que cada una va ocultándole a la otra por quizá miedo a que la juzguen o a que haga un comentario hace que se genere quizá una distancia comunicacional un poquito más tensa, ¿no? Alice y Aileen son espejos invertidos, incluso en cuanto a los varones con los que se relacionan, ¿no? Pero por otro lado, si bien, digamos, podemos pensar que son muy distintas, están en una misma etapa de la vida, ya que ambas están como buscándole algún sentido a lo que hacen, a su vida, a un nivel existencial. Vemos que en términos de edad están como en una especie de limbo, porque es justo la etapa de fines de los 20, comienzos de los 30, donde por ahí uno se empieza a replantear como, bueno, ¿qué hice hasta ahora con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer en el futuro? Y también momento de impacto de cosas buenas y malas que te han sucedido, ¿no?, en el pasado. Uh-huh. Que bueno, como acá comentabas, Bren, tal vez antes no tenían tanto peso porque en los 20 tempranos uno está preocupado por otras cosas, ¿no? Como insertarse en el mundo laboral o qué voy a estudiar y todas estas cosas, que una vez que ya las tenés resueltas es como, bueno, ¿y ahora? ¿Qué hago? Y encima, bueno, todo esto se suma al hecho de que quizá Aileen tuvo un desarrollo más mundano, ¿no? Como que terminó de estudiar, tiene un trabajo, pero por ahí no es el mejor trabajo del mundo. En cambio, Alice terminó de estudiar y como que ya era una escritora famosa o llegó rápido a ser una escritora famosa. Entonces, su trayectoria quizá no es la más normal del mundo. Uh-huh. Y eso, bueno, obviamente hace que haya cosas de las que Aileen tiene que preocuparse, como, por ejemplo, no llegar a fin de mes, y Alice por ahí esos problemas no los tiene, ¿no? Uh-huh. Pero, como decíamos al principio, en esta novela no es que solo tenemos el foco en estos dos personajes femeninos, sino que tenemos los otros dos personajes que son masculinos y que llevan un vínculo con estas protagonistas, que también son personas, ¿no? En este caso, varones, que están desorientados y algo perdidos en la vida, ¿no? A su propia manera, ¿no? Quizás Simon parece ser como el tipo de hombre, ¿no?, que como es más grande que ellos, tiene como todo resuelto, o por lo menos gana buena plata en su trabajo y le gusta lo que hace, pero como vemos también tiene un montón de problemas de compromiso e inseguridades que tienen que ver con cosas por ahí irresueltas que quedaron ahí, y Félix, como vamos a ver, es un personaje bastante desastroso, se cara, porque por ahí le da ternura, pero a mí me parece un personaje bastante nefasto. Amo a Félix. Pero bueno, nada, él tiene un trabajo, trabaja en un depósito, sí, en un como depósito de Amazon, digamos. Claro, una cosa así. Y bueno, nada, es una persona que trabaja en un depósito de Amazon, digamos, trabaja para ganarse el mango, no es que es apasionado de trabajar en un depósito de Amazon, y es medio desastroso en su día a día, ¿no? Entonces, acá, bueno, viene la parte de mencionar quizá a qué refiere este título, ¿Dónde estás, mundo bello?
porque pareciera ser, por un lado, una exteriorización de estos sentimientos, ¿no? De sentirse perdido en la vida, desorientado, de sufrir esta crisis existencial que tiene que ver con un momento de quiebre en la juventud, como si fuese una pregunta, ¿no? Que de alguna manera los 4 personajes podrían hacerle al mundo, ¿no? Como, bueno, ahora que cumplí quizá con todas mis obligaciones de ir al colegio, estudiar, ser más o menos una buena persona, ¿dónde está ese mundo? Lo que me prometieron. Claro, ¿dónde está el mundo bello, ¿no? Si tengo que preocuparme por el fin de mes, el trabajo, un trabajo automático, rutinario, o como le pasa a Alice, por ahí lidiar con problemas que tienen que ver más con la salud mental, ¿no? Y también lidiar con esto de cuidarse a uno mismo cuando ya no dependes de tus padres, ¿no? Y no tenés como ese hogar de protección donde vos recurrís y siempre vas a tener un apoyo económico, emocional y como básico de tus necesidades. Sí, para mí es como también justamente un quiebre generacional, ¿no? Como a partir de la generación millennial, tal vez es como que se empiezan a dar cuenta de que nunca van a poder tener todo eso que les habían prometido las generaciones anteriores, de, bueno, si vos vas a la universidad y conseguís un buen trabajo, después vas a poder tener una linda casa y te vas a casar, tener una familia y todo esto que hoy en día parece imposible para cualquiera, ¿no? Incluso de clase media, es como, bueno, vos estudiaste y trabajás y te rompes el lomo laburando y no llegas a fin de mes. No, y ni pensar en tener una casa. Claro, o sea. Y después ya tener una relación y todo en este mundo postmoderno tan caótico es como que se vuelve una cosa imposible y siento que todos están como en busca de una utopía que tal vez nunca existió, pero que digamos les había sido prometida. Tal cual, sí. No por decir como, o sea, obviamente en el pasado, ¿no? Quizá otras generaciones tenían otros problemas, pero hoy en día estos son nuestros problemas y creo que en la novela están con estos 4 personajes muy bien reflejados, ¿no? Porque todos tienen trabajos diferentes y si bien Alice y Aileen, como les decíamos, estudiaron lo mismo, tuvieron carreras completamente distintas y forman parte de esta misma angustia, ¿no? Sin importar las diferencias de dinero que cada uno tiene. Ninguno de los 4 está conforme con su vida o con lo que parece que el futuro les depara. Entonces, quizá también un poco el chiste de la novela es como ver si esta pregunta del título tiene una respuesta hacia el final y si esa respuesta se puede satisfacer simplemente con encontrar el amor, por decirlo de alguna manera. Es un libro de Sally Rooney, así que veremos qué sucede. Hace poco vi un TikTok que me pareció muy interesante porque decía que, por ejemplo, las películas de los principios de los 2000 eran muy sobre que la gente se quejaba de tener un trabajo corporativo, tipo Fight Club o Matrix, bien John Malkovich. Y ahora es como que la gente quiere mínimamente tener un trabajo corporativo para poder tener un departamento. Claro, la gente dice ese trabajo de oficina que me explotan, pero por ahí me pagan en dólares. Claro, y como, o sea, antes la gente por ahí estaba más preocupada justamente por esta rutina y esta mundanidad que los consumía, y ahora es como, bueno, ni siquiera puedo tener eso. Sí, yo creo que también se van como popularizando otras maneras, ¿no? De trabajo que creo que suman ansiedad, ¿no? Por ejemplo, desde la pandemia está ahora muy en boga esto del trabajo freelance o de los nómadas digitales. Y la verdad que uno no puede negar, ¿no? Que si bien un trabajo corporativo quizás es monótono y desgastante intelectualmente, el hecho de tener una cifra final a fin de mes que se va aumentando, ponele en nuestro caso, según los valores de la inflación, es una tranquilidad al hecho de tener distintos clientes a los que uno les tiene que rendir cuenta mes a mes y que de un día para el otro te pueden decir, no, ya está. Como que siento que esa es una ansiedad con la que ahora quizá mucha gente tiene que vivir, o por lo menos en el ámbito laboral como que se va acercando a hacer eso, ¿no? Y pagar monotributo. Claro, y es realmente como, yo creo que preocupante, porque uno vive con esa preocupación de como, bueno, este mes tengo este valor y puedo pagar el alquiler, ponele, pero quizá el mes que viene esta persona ya no me necesita más y como no hay un contrato de por medio, me puede lanzar cuando quiera. Entonces es como desesperante. Pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Bueno, por eso justamente en los mails aparecen cuestiones como críticas al capitalismo, críticas a la religión y a la historia, a la industria del arte, a los medios y, digamos, a toda la sociedad en la que vivimos en general. Exacto. Por momentos da la impresión de que Rooney estuviera debatiendo consigo misma sobre distintos temas sobre los que se siente conflictuada, ¿no? Como también una persona joven que se desarrolla en este mundo, y pone en boca de una o de otra, de Aileen o de Alice, una tesis y en boca de otra una antítesis, ¿no?
sobre estos temas. O sea, en general las amigas no están quizá completamente de acuerdo en todo lo que hablan y justamente ahí se replica un poco esta dinámica de debate que, como hablamos en el capítulo de Normal People, es algo que Rooney lleva en su interior. Sí, a mí me pasó, sobre todo con Alice, como que leía y decía, esto yo ya lo pensé. Como decir, están poniendo en palabras algo que ya me preocupaba. Y justo venía hace poco hablando sobre el tema de la Edad Oscura en Grecia. Sí. Y cómo a mí me vuelve loca el hecho de que, bueno, si no saben, básicamente la gente se olvidó cómo escribir por 400 años. Y es una cosa que no me deja dormir. Como no sé si se puede olvidar cómo escribir. Y justo hay uno de los mails le empieza a contar a la otra sobre esto. Y fue como, no, Alice es yo. Literal. Además, como bueno, ellas son intelectuales, ¿no? Estudiaron literatura inglesa, entonces hay un montón de temas que no solo tienen que ver con la literatura, el arte o el consumo cultural, sino también con la historia o la política, que ellas tienen como mucha data porque son personas muy intelectuales. Eileen, por ejemplo, propone que la humanidad está en decadencia por la popularización del plástico, que le parece que produce objetos horribles, irreplicables, que llenan todo con su fealdad y ya nadie tiene individualidad. Y Alice, en este sentido, le responde: creo que te equivocas en eso del instinto para percibir la belleza. Los seres humanos lo perdieron cuando se cayó el muro de Berlín. No pienso meterme en otra discusión contigo sobre la Unión Soviética, pero cuando murió también la historia. En mi cabeza, el siglo XX es como una larga pregunta y al final entendimos mal la respuesta. Esto como una crítica, ¿no?, a la humanidad en general, que empieza por ahí por algo banal, como criticar el plástico o la popularización del plástico. Y Alice hace de esto quizá una expansión mucho más dramática, ¿no? Sí, y bueno, esto del siglo XX además es algo que está súper trabajado, ¿no? Sí. En textos tanto de historia como de sociología y dónde comienza y dónde termina el siglo XX. Y esto de no pienso meterme en otra discusión, como para mí es algo como ya lo hablaron 800 veces y Ari siempre pesada con el comunismo y como la mía, como uff, otra vez. Me acuerdo que cuando estábamos cursando literatura del siglo XX había un texto que siempre nos mandaban a leer distintos capítulos del mismo texto y en el texto, en cada capítulo del siglo XX era una cosa más monstruosa que la otra y como que reunía todo lo malo, literalmente, como, bueno, obviamente pasaron un montón de cosas malas y se justificaba, pero en un momento con Sofi estábamos tipo, bueno, otra cosa más es el siglo XX. En ese sentido vemos que Eileen suele tener algunas visiones un poco más simplistas, no que, o sea, piensa cosas simples, sino que por ahí como que tira una tesis así medio tajante, como esta, bueno, el mundo está en decadencia por el plástico, ¿no? Como que lo tira así. Y, por ejemplo, dice que la humanidad perdió la capacidad para apreciar la belleza o que la gente perdió vocabulario político y por eso ahora nuestras discusiones son malísimas. Y es como si tuviera una valoración muy negativa siempre de su propia época y de la gente que la rodea. Y me hacía pensar un poco en este tipo de personajes como Midnight in Paris. El protagonista siempre está como, oh, no, porque en esta época era mejor porque tal cosa. Y cuando va a esa época todos estaban pensando lo mismo. Como no, la mejor época fue hace un siglo, en la época de las luces. Y como así cada uno se remontaba a otro pasado. Y en ese sentido me parece que el personaje de Eileen es como que siempre fantasea con un pasado mejor, en su caso como en términos sociales o políticos lo pone un poco antes de los 80s, justamente por esta cuestión del arte y de cómo la gente va perdiendo individualidad y perdiendo sentido estético, según ella, por culpa del plástico, pero al mismo tiempo es algo que hace en su vida personal. Ya que, bueno, por ejemplo, es como que fantasea siempre con una relación que tuvo con su exnovio Aidan, donde dice como, ay, fue el único momento en el que fui feliz, y Alice le dice, no eras tan feliz. Era un novio nefasto, dice. Y ella como para ella fue el mejor momento de su vida. Y lo mismo con Simon, ¿no? Como que ella quiere volver por ahí a ese momento donde estuvieron juntos cuando fue a París, pero es algo que ya no se puede recuperar, o con la época universitaria, donde... Exacto. Ella por ahí tenía más amigos o más popularidad y que de nuevo, o sea, son cosas que una vez que se pierden ya no están, pero que en realidad en su momento por ahí tampoco eran tan buenas como una las recuerda. Tal cual, ella vive como en un estado de no estar conforme con su presente y quizá en vez de mirar o proyectar como, bueno, ¿qué puedo hacer para que mi vida de ahora sea mejor? Como por ejemplo, cambiar de trabajo porque tiene ese trabajo hace mucho tiempo y si bien le gusta, no le pagan bien. O quizás no la valoran lo suficiente o ella siente que se volvió muy rutinario y sin embargo está como estancada ahí.
está como constantemente mirando al pasado. Y hay muchos momentos en los que ella, por ejemplo, tiene viajes en transporte público, ¿no? Por la ciudad bastante nostálgicos y mira por las calles y se imagina escenas del pasado en las que estaba feliz con este novio, por ejemplo, o ve pasar a un hombre y lo ve a este chico y después cuando se van contando los pormenores de esa relación, uno piensa como Alice, ¿no? Como, bueno, ¿qué estás extrañando realmente? Porque no era una relación ideal, ¿no? Y por otro lado tenemos una crítica al arte o al consumismo, sobre todo en boca de Alice, ¿no? Que bueno, como les dijimos, era una escritora muy famosa. Y ella dice, cualquier talento insignificante que tenga, la gente solo espera que lo venda, hasta que tenga mucho dinero y nada de talento restante. En este sentido, nos parecía que el personaje de Alice, sobre todo cuando se pone a hablar de estos temas o lo que implica para ella haber tenido este éxito tan avasallador de repente, se vuelve un poco paralela a Sally Rooney, ¿no? A la escritora, que también manifestó en distintas entrevistas una insatisfacción por las lógicas del arte en el capitalismo, sobre todo en los últimos años, ¿no? Donde toda esta lógica editorial se vuelve por momentos muy cruel, ¿no? Para los escritores. Y funciona de alguna manera, de la misma manera que pasa en Conversations with Friends, donde también Frances es como la voz quizá de Rooney en la novela. En Conversations with Friends, por ejemplo, Frances termina trabajando como mesera en un café y escribiendo en su tiempo libre, y Alice menciona que en un principio esto sucedía para ella de la misma manera, y bueno, Sally Rooney, si bien también tuvo un éxito muy repentino, también tuvo un momento en el que todo parecía bastante desesperanzador en este caso, ¿no? Sí, en este sentido también pensamos que, bueno, Alice justamente recibe algunas de las mismas críticas que recibe los textos de Sally Rooney, como el hecho de que le dicen que sus libros son pornográficos, como que en realidad solo escribe literatura erótica. A Murakami no se lo dice. Exactamente, o sea, si bien nosotros no llegamos a leer los libros de Alice, podemos interpretar por el contexto que tal vez son algo similar a Conversations with Friends o Normal People, donde, como hemos dicho, hay bastantes escenas de relaciones sexuales, pero bueno, obviamente nosotros que lo hemos leído sabemos que no son libros pornográficos, no. De ninguna manera, y otras de las críticas que ella recibe son similares a las críticas de Sally Rooney, que en esta novela incluso algunas se las da Félix, ¿no? Sí. Que si bien no lee sus libros, es como que se siente de alguna manera habilitado a criticarla. Tal cual. Por ejemplo, previo a la publicación de esta novela, Sally Rooney habló acerca de cómo le hacía sentir esto de formar parte del consumismo como una escritora de bestsellers y dijo: puedo decir esto, si no puedes comprarlo, roba mi libro, pero mi posición en la estructura, como alguien que hace dinero de una propiedad intelectual, hace que cualquier declaración al respecto suene bastante vacía. Me pareció algo bastante jugoso, ¿no? Para decir en una entrevista, sobre todo porque a veces se espera, ¿no? Que los escritores, como personas nobles, ¿no? Que los lectores por ahí piensan que son, y no tengan ninguna falla, se espera un poco que se olviden de esta dinámica de como, bueno, yo estoy produciendo arte o un producto cultural para que la gente lo disfrute y para que la gente estudie o amplíe su universo intelectual, pero para acceder a eso nosotros tenemos que comprarlo. Y bueno, obviamente la alternativa es conseguirlo por medios ilegales, pero bueno, o sea, no es la idea, ¿no? Como que justamente uno intenta cuando puede aportar a lo que sería la propiedad intelectual del autor, ¿no? Entonces, como que el hecho de que pronuncie esta cuestión de ojalá me gustaría, ¿no? Que vos pudieras robar mi libro, pero yo igual vivo de esto, entonces como que cualquier cosa que te diga no vale la pena. Sí, incluso pensándolo acá desde Argentina, ¿no? Que es a veces difícil conseguir libros importados. Incluso, por ejemplo, bueno, en este caso yo lo conseguí en inglés, pero a veces conseguirlo en idioma original cuesta más que si querés conseguir una traducción. Y bueno, muchas veces recurrimos a la piratería y es como que después vienen los yankees, sobre todo, a decirte como, no, ¿cómo vas a robar? Y vos como, yo entiendo que la persona que lo creó tiene que comer, ¿no? Pero yo creo que si le robo un libro a Stephen King o a Sally Rooney, no se va a quedar sin comer. No, tal cual. Entonces como que yo la verdad no me siento culpable porque entiendo que, por ejemplo, en este caso, como dice Sally Rooney, ni siquiera ella está de acuerdo con esta lógica de tener que venderse o vender su arte, porque al final del día, o sea, si bien es su trabajo, al mismo tiempo ellos quieren transmitir un mensaje, ¿no? Tal cual. Y creo que preferirían que lo leamos antes de que nadie lo lea, pero tampoco se lo roben. No, además, o sea, entiendo como que en lo que es la posición del escritor no hay otra opción, porque ¿qué vas a escribir un libro, bancar toda una publicación por tu cuenta y regalarlo?
O sea, regalar copias a la gente, random, ¿me entendés? Como que uno obviamente quiere que su historia llegue a la gente y quiere generar un cambio con eso, me imagino, o no sé si generar un cambio, pero sí generar un disfrute en el otro y lograr una comunidad, ¿no? Que creo que pasa mucho en estos libros, con foros de discusión o espacios como este en el que hablamos de libros y tenemos un intercambio con ustedes y nos dicen, sí, yo lo leí, sí, no me gustó, te recomiendo tal cosa. Siento que eso les debe dar mucha satisfacción a los escritores y no hay manera de tenerlo si no es de esta manera, ¿no? ¿Qué va a hacer Sally Rooney? ¿Trabajar en una oficina todo el día y después revolear sus libros por un balcón? No. Bueno, el caso que es muy interesante es el de la autora de La Dependienta, que ya lo he recomendado. No voy a decir el nombre porque es en japonés y seguro lo pronuncio mal, pero después lo googlean. Y ella, justamente en La Dependienta, escribió sobre una mujer que trabaja en un supermercado y todos le dicen que tiene que dejar de trabajar en un supermercado porque ya tiene 30 años y cómo va a seguir trabajando en un supermercado. Y la autora trabaja en un supermercado y sigue trabajando, o sea, escribió, publicó todo y sigue trabajando ahí porque ella, o sea, le gusta ese trabajo, quiere trabajar ahí. Está bien. Entonces me parece re interesante como también tal vez esto de tener un trabajo que no sea dentro del arte te permite por ahí más libertades en lo artístico después. Incluso mucha gente... Bueno, hace poco viendo Girls, estaba viendo creo que es la tercera temporada de Girls, donde Hannah empieza a trabajar como escritora para una revista y como que empieza a preguntarle a la gente y todos dicen, sí, nosotros somos escritores, pero después cuando les pregunta como que ya no escribían hace un montón. Y claro, es como que si uno trabaja de eso, después no te queda ni energía, ni ganas, ni tiempo de dedicarte a eso como hobby o como arte, ¿no? Entonces, bueno, se genera ahí una lógica muy extraña donde estás viviendo de la escritura pero no estás escribiendo, ¿no? Tal cual, sí. Y también, bueno, lo que hemos mencionado otras veces de estos quizá tratos o contratos crueles que se terminan haciendo con editoriales, donde la verdad no sé cuál es el caso de Sally Rooney, no sé qué tipo de contrato tiene con su editorial y si la obligan a publicar algo cada tanto o no, pero sí existen muchos escritores de lo que es literatura más masiva que están obligados a publicar cierta cantidad de libros por año. Y es bastante, o sea, yo sentiría una presión enorme, ¿no? Como el hecho de decir como, bueno, si hay un día que no tenés inspiración, jodete, o sea, escribí igual porque si no, no vas a llegar al plazo que ellos te piden, ¿no? Sobre todo me imagino que debe haber estatus y estatus de escritor y eso debe tener que ver con lo monetario. Es cruel porque se supone que una actividad artística quizá no es algo que uno tiene como recursos intelectuales ilimitados, ¿no? Para dedicarle. Entonces, un poco cruel en lo que es la lógica del capitalismo. Muerte del capitalismo. Muerte. Bueno, a pesar de todas estas críticas que resaltan las cosas malas del mundo y lo hacen no bello, si bien afectan y angustian, no parecerían cancelar las probabilidades que tenemos de un mundo bello a partir de justamente los vínculos y las relaciones con otras personas, ¿no? En este sentido, podemos pensar que el título del libro es una pregunta retórica que tal vez responde Aileen con una cita muy, no quiero decir de cornuda, pero... En la ficha dice cita de cornuda de Aileen. Cita de taza que te felicita para que tengas un buen día. Exacto. O las alacenas de Sophie que en su casa dicen love, dream. Bueno, la cita dice, aún es mejor amar algo que nada, mejor amar a alguien que a nadie. Y estoy aquí viviendo en el mundo sin desear ni por un momento que no fuera así. ¿No es eso a su manera un regalo especial, una bendición, algo muy importante? Ubu. Sí, cuando yo lo leí, lo primero que pensé fue Ubu y me hizo pensar, ¿no? Justamente en esto de pensar el título como una pregunta retórica donde la respuesta podemos encontrarla en el amor, porque si bien pasan un montón de cosas malas en este mundo, muchas de esas cosas también son cosas ante las cuales nosotros no tenemos control. O sea, por más de que Aileen se queje de la popularización del plástico y lo que a ella le parece que hace en términos de decadencia de la belleza, no tiene control sobre eso, no tiene control sobre la industria, sobre la política. Entonces, creo que hoy en día también este sentimiento de pérdida y de crisis existencial a veces llega a un punto de nihilismo de decir como, bueno, no tengo control sobre estas cosas, pero puedo ocuparme de esto mínimo, que es tener una vida feliz con la gente que me rodea. Y ahí es donde entra en juego los vínculos emocionales que uno tiene, ¿no? Entonces, si bien la cita es de cornuda, creo que tiene bastante razón en el sentido de que al fin y al cabo el único consuelo que tenemos en este mundo horrible son los vínculos que generamos y la manera en la que los interpretamos. Entonces, le damos un punto a Aileen por eso. Hacer los impuestos y lavar la ropa. Pero bueno, tampoco esperen que en este libro tengamos vínculos románticos perfectos, ¿no? Así que bueno.
Veremos. Me llamó la atención, hace poco vi un curso que se da en la escuela de Santiago Leach sobre Sally Rooney que se llama El iceberg emocional, Ajá, porque parece que ella está acusada de que sus vínculos son muy fríos. ¿Ah, sí? Sí, y a mí me pareció raro porque justamente... No sé nada de la vida sentimental de Sally Rooney. No a ella, sino de sus personajes. Ok. Pero justamente, o sea, no sé, habiendo leído Normal People, digo, fríos no son, o sea, serán tarados, pero... No me pareció frío, me parece que no son vínculos melosos. Claro, pero digo, o sea, como que pasión siento que se Obvio. expresa, ¿no? Sí. Por ahí sí, esto de que es como una escritura medio desapegada y por ahí da esa impresión. No sé, me quedé pensando, como, ¿por qué sería un iceberg? Sí, no. O sea, sí quizá como pienso en esto de que como a veces, sobre todo en Normal People, pasan cosas entre ellos que uno tiene que interpretar de cierta manera, como que siempre hay algo oculto en lo emocional que tiene que ver con que ellos sienten cosas que no pueden exteriorizarle al otro y eso evita que puedan tener una relación más cercana de la que tienen por mucho tiempo. Uh-huh. A mí se me ocurre eso, pero no diría que es frío o desapasionado el vínculo que tienen con él y Marianne, por ejemplo. Tipo, con él la va a ayudar con un montón de gestos que para mí son románticos en cierto sentido. Cuando la salva del hermano. Y en el auto cuando le dice que sabes que te quiero. Claro, tal cual. Y bueno, momentos de intimidad post relaciones donde también tienen conversaciones que son bastante profundas desde lo emocional. Así que tenemos que ir a hacer el curso a ver qué pasa. Hay que hacerlo. ¿Alguien lo está haciendo? Comente. Otro aspecto, hablando sobre el estilo de esta novela, vemos que tiene unos pasajes más experimentales que las otras. En varias partes para mí es como que se la juega y tira algún recurso un poco extraño que después no vuelve a aparecer. Uh-huh. Por ejemplo, en el capítulo en el que Simon y Eileen finalmente mantienen una relación en el presente de la historia, digamos, comienza con una descripción del departamento vacío de él. En una noche de lunes a las 8:15, la habitación principal del departamento de Simon estaba vacío y poco iluminado. La luz que quedaba del día tocaba las varias superficies interiores, la bacha plateada con un único plato sucio y un cuchillo reposando adentro. Y continúa con un inventario de cosas que hay en el departamento, pero principalmente se llama la atención sobre el hecho de que Simon vive solo y su casa lo refleja, ¿no? Por ejemplo, esto de que hay un único plato adentro de la bacha. Y también se hacen menciones a cosas como el polvo que recubre los muebles y el libro. Y en cambio, al final del capítulo, cuando ya Eileen fue a su casa a visitarlo, la descripción de la habitación cambia. Dice, en la oscuridad, la habitación principal del departamento yacía silenciosa de nuevo y quieta. 2 bowls vacíos habían sido dejados en la bacha, 2 cucharas, un vaso vacío con una leve marca de bálsamo labial transparente en el borde. A través de la puerta, el sonido de una conversación continuaba murmurando, las palabras redondeadas, indistintas, y para la una el silencio había caído nuevamente. Entonces, en vez de describir cómo se sienten los personajes, ¿no?, respecto a la relación, o si Simon antes se sentía solo, porque vemos que estaba el único plato solito y luego están los 2 bowls, en vez de poner las reflexiones de los personajes, lo que hace es justamente describir el afuera, ¿no? Como si fuera toda una cosa más objetiva, un narrador que está como una cámara fija en una habitación y van pasando las cosas, pero no puede intervenir, ¿no? Tal cual. Y bueno, justamente el sonido de las voces, ¿no? Que aparece primero un departamento vacío y silencioso y después aparece este murmullo detrás de una puerta, también indicando, ¿no?, como que ha pasado algo que atraviesa esa vida solitaria de Simon. A veces en los libros de Sally Rooney me recuerdan a ciertos como mecanismos cinematográficos. Me acuerdo que en el cole teníamos un profe que era un personaje, pero bueno, no vamos a adentrarnos en eso, pero por momentos, ¿no?, como la clase era de comunicación, no sé por qué el tipo se ponía a hablar de cuestiones cinematográficas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo que hubo una clase en la que hablamos de estos recursos que podían aparecer en las películas para dar a entender al espectador que había pasado algo sin necesidad de tener que narrar pasó tal cosa. Entonces, por ejemplo, estaba el típico recurso de para dar cuenta que 2 personas se habían acostado, como bueno, los mostramos que se tiran a la cama dándose un beso y después la noche, ¿no? Y sale el amanecer y bueno, vos entendés sin que te hayan mostrado explícitamente que tuvieron relaciones, que pasaron la noche juntos. Y a veces en los libros de Sally Rooney, ¿no?, me hacen acordar a por ahí estos mecanismos más cinematográficos que a uno le parecen escenas que pasan como para llenar espacio y
y en las que uno no se detiene, porque en general cuando uno ve una película se centra, ¿no?, en los personajes o en los diálogos, y a veces tenemos, ¿no?, como estos planos que son como más estáticos, que no tienen que ver por ahí con sumar algo a la trama de los personajes, sino más bien dar un sentido del milieu, como hablamos siempre. Y quizá no nos detenemos lo suficiente en una película en pensar si ese milieu está combinando con los personajes o no, o si hay algo en ese medio, en ese escenario que nos remite a la historia de los personajes. Pero como en los libros de Sally esa descripción se da de manera tan esquemática y exhaustiva, es inevitable que nos preguntemos por estas cosas. Cuando yo leí esta cita, ¿no?, del tema del bálsamo transparente, pensé como, mirá en lo que... O sea, el detalle. Her mind, tipo, mirá el detalle, porque si vos decís, bueno, un rouge, bueno, es algo que en un plato sucio, en un bol sucio, en una taza, uno lo ve enseguida, ¿no?, que quedó, incluso lo tenés que fregar, pero un bálsamo transparente es algo que ni siquiera está a la vista. Entonces, en lo que es el plano de este narrador o plano cinematográfico, hay cosas muy puntillosas en las que el narrador se fija y me parece como muy original. Otro recurso es cuando cambia la focalización. Por ejemplo, en la escena de la boda de la hermana de Aileen, que se llama Lola, vemos de repente y muy sutilmente como que cambia la focalización hacia la perspectiva del padre. Entonces, de repente es como que está narrando la escena desde fuera y de pronto tenemos como un acceso a todo lo que está pensando el papá, que incluso no solo está viendo eso, sino que está recordando su propia vida y su propio matrimonio con su mujer. Y me pareció súper interesante porque después no lo vuelve a hacer. No. Es como un momento único en la novela, que aparte es muy difícil de lograr, esto del cambio de perspectiva para que no quede como, y ahora la historia del padre. Y por eso me pareció como que este libro tiene como muchos momentos así de decir, bueno, acá voy a probar otra cosa. Que también supongo que esto que decíamos, como ya es una autora no reconocida, tal vez como que se puede mandar más con este tipo de juegos y recursos más extraños. Sí, y también pienso que quizá en esto de estas cosas, ¿no?, como el curso de Santiago Lach, que le van criticando, un escritor debe querer como, bueno, jugárselo un poco, probar algo nuevo, como para no quedar siempre como la escritora que escribe historias sobre dos pibes que no se pueden vincular y que tienen problemas, ¿no? Como que uno va echando nuevos recursos para volverse de alguna manera más talentoso o probar ese talento. Y creo que ella prueba su talento en demasía siempre, ¿no? Y pasamos ahora a charlar un poco más en profundidad de lo que son los personajes en esta novela y las parejas que tenemos, como para retomar quizá un par de cosas que dijimos cuando hablamos de Normal People. En los libros de Sally Rooney siempre tenemos personajes que son inteligentes, quizá no inteligentes en el sentido de logros académicos, pero sí siempre tenemos personajes con una profundidad intelectual, en lo emocional también, que es muy rica, pero que también a veces en algún punto se vuelve exasperante, ¿no? Y volvemos al caso de lo que mencionamos cuando charlamos de Normal People, que tenemos personajes como Marianne, donde si bien reconocemos que ella es una persona muy intelectual y muy consciente de sus emociones y las cosas que le gustan y no le gustan, al mismo tiempo toma decisiones de mierda, ¿no? Que a veces nosotros la queremos matar y queremos cachetearla y decirle, Marianne, ¿por qué haces esto? Porque al mismo tiempo son personajes que siempre sufren una inseguridad o una angustia muy profunda que hace que queden en un estado de crisis en la vida, que en este caso, como les dijimos, tiene que ver por ahí con un quiebre en el impacto que tiene este momento en la juventud, pero en otros tiene que ver con traumas irresueltos de la historia de ese personaje. En el caso de Marianne, por ejemplo, era algunos traumas familiares bastante heavy que tenía, y en el caso de Connell, otras inseguridades que tenían que ver con el autoestima y que, por ejemplo, en un momento hacían que no pueda reconocer a Marianne públicamente, ¿no? Bueno, entonces vemos que hay en la mayoría de los personajes este deseo por conectarse, pero que suele estar como trabado, no por obstáculos exteriores, sino simplemente por su propia inseguridad y auto-boicot, ¿no? Por ejemplo, en el caso en el que más se ve en esta novela es en el personaje de Aileen, que es un personaje que uno dice, bueno, pero tenés, o sea, todo para ser feliz porque tenés tu trabajo, que bueno, si bien no te pagan muy bien, como que es lo que querías hacer. Tal cual. Tenés a Simon ahí medio a disposición, pero como que nunca se terminan de concretar nada. Pero ¿por qué no podés ser feliz? Sí. Y acá, por ejemplo, ella dice, ¿y si soy yo la que no me permito ser feliz porque tengo miedo o porque prefiero revolcarme en la autocompasión o porque no creo que merezca cosas buenas o por algún otro motivo? Siempre que ocurre algo bueno en mi vida me descubro pensando, ¿cuánto tardará en torcerse? Y si deseo que pase cuanto antes lo peor, mejor pronto que tarde y hacer posible de inmediato para poder dejar de sentir ansiedad, al menos.
Que bueno, es algo que creo que todos hemos experimentado en algún momento, esto de decir como si nunca intento ser feliz, nunca me voy a decepcionar, ¿no? Entonces como que ella cuando es feliz quiere que pase algo malo enseguida para no tener que estar a la expectativa de la decepción. Y me parece que es un personaje muy interesante en este sentido porque, como decíamos, es un personaje que tranquilamente podría ser, digamos, alguien normal, entre comillas, pero que nunca llega a ese punto de normalidad que ella tanto quiere. Tal cual. Y es, bueno, como les decíamos, el hecho de mirar siempre al pasado y buscar en esa disconformidad del presente excusas, ¿no? Como para seguir estando mal o buscar problemas donde no los hay, porque después también surgen tensiones con Alice que a mi parecer suenan un poco innecesarias, ¿no? Porque al fin y al cabo ellas son muy amigas y tienen mucha historia juntas y por una tensión tonta en una cadena de mails o por no disculparse por no ir a visitar a la amiga, quizás terminan teniendo una discusión innecesaria. Entonces me parece que Aileen muestra mucho esto de que a veces cuando uno no está conforme con la vida que tiene y siente que no puede salir de ese lugar, pero tampoco tiene ganas de pedir ayuda, terminás quizá lastimando las cosas buenas que existen en tu vida. Obviamente no de manera intencional, pero al fin y al cabo lo haces y eso hace que tu escenario empeore y que no te puedas fijar en qué es lo que podrías proyectar para estar mejor. Entonces, si bien hay momentos, ¿no?, en los que Aileen se vuelve bastante exasperante, también hay varios puntos en los que uno termina empatizando porque, bueno, tiene angustias que son justificadas y, bueno, son cuestiones de personalidad que no son tan fáciles de resolver por tu cuenta. Como que quizás si no se te ocurre ir a terapia o empezar... Am I the problem? Claro, es tipo como, bueno, no podemos culparla, no podemos decir, es una tonta o es una vacía. Y por otro lado tenemos la presencia nuevamente de este concepto de normal, ¿no? Que, bueno, está en el título de Normal People, porque en esta novela, mientras estos personajes intentan buscarle un sentido a la vida, pareciera que, como dice Sofía, están trabados a el momento en el que pueden acceder a la normalidad, ¿no? Alice, sobre todo, es quien más lucha por ahí contra estas ganas o este deseo de ser normal, porque ella ya se convirtió en una novelista famosa y al mismo tiempo sufrió por eso una crisis nerviosa que afectó su salud mental. Entonces, de alguna manera, ¿no?, el hecho de asir esa normalidad y ser una persona completamente mundana que está conforme con su vida se vuelve más difícil para ella porque siempre se va a tener que encontrar con este momento en el que le tiene que explicar al otro como yo soy una escritora famosa o yo escribo estos libros, que es algo a lo que se enfrenta cuando se empieza a relacionar con Félix, ¿no? Sí, o sea, además es como que están justamente en el epítome de la normalidad, me parece a mí, porque ya está como en un pueblo así muy suburbano. Tal cual. Y todos como que están ahí preocupados por sus trabajos normales y con sus familias y sus hijos y no sé qué. Y ella ahí como, sí, no sé qué hacer con el $1.000.000 que cobré por la novela. Y claro. No puedo escribir este mail. Tus experiencias no son universales, Alice. Tal cual. Tipo, todo el mundo estaba pensando como, me voy a tomar una copa para, relajarme un rato. Y ella está como, no puedo escribir. Y bueno, lo normal entonces se termina rechazando en favor de vínculos que parecieran querer desafiar esta idea de tener que encajar en un molde ya prescrito. Y justamente en un momento Alice hace una observación muy linda sobre esto. Dice, la gente intenta quedarse como en distintos moldes, como por ejemplo de decir, somos amigas, entonces estamos en un molde de amiga y amiga, cuando en realidad nuestra relación se vería mejor si estuviéramos en el molde de hermanas o en el molde de madre e hija. Y gente que por ahí no es feliz siendo madre e hija sería más feliz si fueran abuela y nieta, ¿no? Y me pareció muy interesante como pensar por qué con algunas personas nos vinculamos de una determinada manera porque creemos que es como hay que vincularse, cuando en realidad, como dice ella, si uno está como más permeable a otro tipo de relación, puede ocurrir, por ejemplo, que ella tenga este vínculo improbable con Félix, que tal vez por distintas cuestiones como la clase social y los distintos círculos en los que ellos se mueven, sería una relación que uno no esperaría y sin embargo que termina ocurriendo, ¿no? Por lo tanto, tenemos a estas dos parejas que, como les decíamos al principio, a modo de spoiler, son muy diferentes entre sí. Por un lado tenemos a Alice y Félix, que se conocen por Tinder y tienen un comienzo de una relación bastante abrupto, ¿no? Porque, como les decía Sophie, poquito tiempo después Alice invita a Félix a formar parte de uno de estos tours que ella tiene que dar para hablar sobre sus libros. Entonces es como que son dos personas que de repente no tienen nada de historia y de hecho la primera cita entre ellos, que es así como comienza el libro, es bastante como rara, ¿no? Como incómoda. Tenemos un vínculo que igual de todas maneras se desarrolla y, como decía Sophie, esto también termina siendo afectado por la clase a la que pertenecen y los lugares a los que pertenecen, porque Félix es un chico de pueblo o de este
pueblito suburbano, que me hacía acordar mucho del pueblito de Conan y Marianne. Y bueno, Alice estudió en Dublín y bueno, obviamente viajó por todo el mundo por su trabajo, ¿no? En cambio, Aileen y Simon se conocen desde chicos y tienen mucha historia juntos y como muchas etapas en su relación. O sea, estaba la etapa en la que Simon ayudaba en la casa de Aileen y ella era una adolescente toda insegura, entonces como que cualquier interacción con él era como, ay, el chico grande me habló, y después tenemos la etapa en la que cogen pero nada, y llegamos a la etapa actual en la que parece que están desarrollando un vínculo más profundo, pero no sin distintos baches y tensiones, ¿no? Uh-huh. Y para tratar de desgranar un poco cuáles son las maneras, ¿no?, en las que estas protagonistas, nuestras protagonistas femeninas, se relacionan con estos varones, tenemos unos postulados que me parecieron bastante interesantes de María Amor Barros del Río, que también escribió una tesis. Sí, que también escribió una tesis no sobre esta novela nomás, sino sobre todas las novelas de Sally Rooney, en la que ella menciona que hay dos fuerzas que son contradictorias en la novela, que son la misoginia y la filoginia. La misoginia teniendo que ver, como todos sabemos, con las actitudes de odio hacia el género femenino, uh-huh, y la filoginia como esta nueva actitud de la posmodernidad que tiene que ver con reconocerse dentro de lo que es el género femenino como sujeto independiente que es capaz de abrazar esa feminidad para lograr grandes cosas, ¿no? El ser más bello que nos dio Dios. Exacto. Entonces, obviamente tenemos, ¿no?, en lo que es la etapa actual del feminismo, que como está ocurriendo, tampoco es que hay mucho análisis actual que se esté dando, distintas cuestiones contradictorias que tienen que ver con, por un lado, tener todo este bagaje, ¿no?, del pasado en el que nosotras reconocemos como, bueno, todas estas cosas que las feministas no tenían y ahora tenemos, y nosotras podemos acceder al trabajo y podemos acceder a la independencia económica y a elegir a nuestras parejas o no elegirlas y elegir el género de esas parejas. Y bueno, todas estas cuestiones que se fueron logrando, uh-huh, compiten de alguna manera con un montón de elementos misóginos que siguen existiendo en nuestra cultura, como por ejemplo la cultura de la belleza o los recursos del marketing para vender, por ejemplo, ciertos productos para mujeres, ciertos productos para hombres, y lo mismo en cuanto a lo que se termina replicando dentro de una pareja, ¿no? Como estos prejuicios que siguen existiendo de cómo al relacionarse con un varón, la mujer tiene que actuar de cierta manera, como que a veces despojarse de ese sexismo es muy difícil porque crecemos en un mundo en el que estas cosas de alguna manera se van heredando y no todo el mundo quizás tiene la fortaleza como para decir, bueno, me despojo de todo esto y, ¿no? O sea, a veces lo terminamos aceptando no intencionadamente, ¿no? Entonces, como decíamos, aparece la práctica misógina dentro de estas relaciones, que sería, digamos, a partir de la cual un varón puede reafirmar su poder de dominio sobre una mujer. Uh-huh. Y hay distintas formas de misoginia, incluyendo el sexismo benevolente, que esto sería actitudes paternalistas, o sea, como más protectoras hacia, uh-huh, las mujeres, que de todas maneras las ubican en un lugar de incompetencia o de necesidad de protección, como si ellas fueran unas chiquilinas, ¿no? Exacto. Y la aceptación de estas conductas es una forma internalizada de misoginia y resulta en la aceptación pasiva del orden mayor de cosas en lo micro, ¿no?, en nuestras propias relaciones. Exacto. En esta novela lo que vemos constantemente es que se va construyendo una especie de modelo de mujer joven que intenta enfrentarse a esta misma lógica, es decir, enfrentarse como a las propias contradicciones, de decir, bueno, yo soy una mujer feminista, independiente, uh-huh, empoderada, pero acepto ciertas actitudes de los varones hacia mí. Exacto. Entonces podemos preguntarnos si esta novela es feminista o si en la manera en la que se representan estas relaciones realmente podemos seguir pensando eso de los personajes femeninos que se nos presentan en un comienzo, ¿no? Uh-huh. Como dice Sophie, Alice y Aileen son ejemplos, ¿no?, quizá en esto de mujeres independientes que no necesitan a un varón, porque cuando la historia comienza, ambas se mantienen por su cuenta, mantienen el departamento en el que viven, tienen un trabajo, por más de que Aileen no esté conforme con lo que gana o esté un poco estancada, y bueno, Alice obviamente es muy exitosa y todo eso fue un logro de ella, ¿sí? O uh-huh, sea, no tuvo a alguien que la ayudó a publicar, sino que ella ganó por mérito propio todo ese reconocimiento. Pero, sin embargo, ellas viven en un estado de insatisfacción constante y esto se ve de manera más patente en Aileen,
que se queja constantemente, como les decíamos, de la vida que lleva, de los vínculos que tiene, del estado en el que está. Y, por ejemplo, fantasea constantemente con el momento en el que ella piensa que va a estar completa, que va a ser cuando se pueda casar con Simon, ¿no? Que es su gran relación platónica. Y por otro lado, Alice se está recuperando de esta crisis nerviosa que le causa el éxito que tuvo su escritura. Y bueno, a partir de que ella se interna y pasa una temporada en una especie de hospital psiquiátrico, luego vive sola en los suburbios y está luchando con la idea de si va a poder escribir nuevamente, ¿no? Como Exacto. que en un momento piensa esto de tal vez no va a escribir más. Uh-huh. Y me hizo pensar en Sally Rooney, que en un momento había dicho tal vez yo solo tenía 2 novelas dentro de mí. Y bueno, evidentemente no, porque tenía más para decir. Exacto. Entonces, esta insatisfacción, ¿no?, que ambas sienten en cuanto a su vida y a sus carreras es algo que también van discutiendo en los mails que intercambian. Por ejemplo, Aileen dice que se siente literalmente una falla en muchos aspectos de su vida, o que se siente vacía, o que se siente en un abismo y llega a esos puntos muy oscuros, ¿no?, que tienen que ver con sus propias inseguridades. Y Alice, en ciertas discusiones que tiene con Félix, que como les decimos, a veces opina, ¿no?, sobre la escritura de Alice, por más de que no haya leído sus libros, pero Alice le dice a Félix que sus novelas son the worst culprit, que sería como el peor culpable, ¿no?, dentro de lo que es su salud mental, ¿no? Como que ella se refiere a que quizás si no hubiese publicado estas novelas o si no hubiese tenido este éxito, no hubiera pasado por esa crisis nerviosa. Uh-huh. Entonces, quizá ante representarse como una persona exitosa con Félix, que en una posición económica al menos está en un estado inferior, busca la manera de minimizar su éxito diciendo como, bueno, igual soy súper exitosa y publiqué buenas novelas, pero me costaron esto, ¿no? Entonces Alice y Aileen representan esta contradicción del feminismo contemporáneo, de la, entre comillas, domesticación o imposibilidad de ocupar un rol de agente. Son mujeres que reciben 2 discursos contradictorios. Por un lado, como de la generación anterior, ¿no?, la importancia de casarse y formar una familia, uh-huh, que vemos, por ejemplo, en el caso de la hermana de Aileen, Lola, que lleva una vida como totalmente normal sí, y se va a casar con un varón y va a tener hijos y qué sé yo. Y en cambio tienen como este discurso más contemporáneo a ellas, uh-huh, mismas, que es que, bueno, una tiene que ser independiente, bastarse una misma, tener éxito en su carrera, en las propias aspiraciones y deseos. Pero ¿qué pasa cuando, bueno, una no es suficiente para sí misma, como le ocurre a ellas? ¿Qué pasa si la carrera no es tan satisfactoria, uh-huh, como le ocurre a Aileen? ¿O qué pasa si se equivocaron de carrera y no querían hacer eso? O si quieren una familia, ¿no? Como muchas veces Aileen se pregunta si quiere, uh-huh, ser madre o no, y como que se está ahí debatiendo y le dice a Alice, vos no te preocupas por tu reloj biológico. Entonces, bueno, ahí uno se pregunta, ¿somos malas feministas? ¿Por qué no nos adecuamos a este modelo, uh-huh, de mujer feminista que me dijeron que tenía que ser? Uh-huh. Y yo pensaba en la escena esa de Fleabag, donde Fleabag se levanta y dice, me preocupa que si tuviera tetas más grandes no serías tan feminista. Me parece que es tal cual. O sea, sí, tal cual. Como la contradicción misma de, uh-huh, decir, bueno, y si quiero esto, y si quiero tener el cuerpo ideal, ¿no? Como dice también en el primer capítulo de Fleabag. Tal cual. Levantan la mano porque prefieren 10 años menos de vida, pero tienen el mejor cuerpo del mundo. Sí, o como cuando hablábamos en el capítulo de Carla Quevedo, que decíamos como luchar, ¿no?, contra esa necesidad de tener el cuerpo impoluto por, uh-huh, la depilación, y como, bueno, ¿qué pasa si no puedo vivir sin tener ese cuerpo impoluto, sin tener la piel como culo de bebé, porque me siento menos, ¿no? Como, ¿qué quiere decir eso? Que nunca me voy a poder despojar de esa presión social de la mujer de depilarse y tener el cuerpo de niña. Entonces, en la novela, ¿no?, esta amistad entre mujeres funciona como un pilar que también ayuda a nuestras protagonistas a encontrarle este sentido a un mundo tan cambiante. Como les decíamos antes, por un lado con estas discusiones que quizá tienen que ver más con lo intelectual o político de nuestra sociedad, y por el otro con estas discusiones que ya van más hacia el lado emocional, que sería lo más común, ¿no?, que nosotros pensaríamos en un vínculo entre amigas. Y por ejemplo tenemos esta cita de Aileen que dice: «Debes saber que nuestra correspondencia es mi manera de asirme a la vida, tomar nota y entonces poder preservar algo de mi existencia, de lo contrario casi sin valor o enteramente sin valor en este planeta rápidamente degenerativo». Es como tremendo, ¿no? Porque... Cheer up, Aileen. Es como, dale, Aileen. O sea, estos son también los momentos en los que decimos tipo, dale, Aileen. O sea, mañana te levantás y vas a trabajar, te pones un outfit lindo y ya está. Pero bueno, ella tiene, ¿no?, como esa angustia existencial muy fuerte, y el hecho de tener estos mails, ¿no?, como pilar también
es, creo, bastante empatizable, ¿no? Porque a veces en esa angustia o en el no sentirse suficiente o no ser el tipo de persona que uno espera ser, los amigos son quienes te bajan a tierra, ¿no? Tu familia también, obvio, todas las personas a las que querés. Échale ganas. Entonces, en otras novelas de Rooney, esta amistad funciona también como contraparte de agresiones o sufrimientos que provienen de las relaciones románticas en las que las protagonistas se desarrollan. Sí, en otras novelas, como en Conversations with Friends, teníamos la diferencia de que las mejores amigas también habían sido pareja, entonces como que el vínculo tal vez no era simplemente una amistad como es en este caso. Y en Normal People, por ejemplo, Marianne tiene a su super amiga con la que habla bastante, pero como que su vínculo más fuerte siempre es con Connell, ¿no? Tal cual. Y entonces en este caso es como bastante distinta la dinámica porque son como el vínculo más importante y más profundo de la novela, y sabemos que no hay ninguna tensión erótica ni romántica, entonces es como que no sé, como que uno cuando las lee puede ver como esta cosa que decía Aileen de que se unen y se ayudan a superar las cosas del mundo y que nunca se van a separar ni van a tener ningún conflicto así como Marianne y Connell, ¿no? De decir, Tal bueno, cual. ahora nos tenemos que dejar de hablar porque nos separamos. Tal cual, como que uno piensa que incluso aunque no funcione con Simon o no funcione con Félix, ese pilar de la amistad va a seguir estando y con la ayuda de la otra se va a poder sobrellevar. Sí, eso es muy lindo en la novela, ¿no? Porque a veces pasa en Normal People que uno dice como, o sea, Marianne cuando no está con Connell cae en un momento muy oscuro, ¿no? Y se deja hacer cosas muy feas que la lastiman como persona. Y es recién la recuperación de ese vínculo que hace por ahí que pueda remontar un poquito, ¿no? En cambio, en este caso, esa dependencia quizá más emocional y mezcla con lo romántico no está tan presente. Por ejemplo, también tenemos estas tensiones en lo que es la relación entre Alice y Félix, que bueno, como les decíamos, Alice lleva a Félix a Roma y recibe cuestionamientos que tienen que ver con su intelecto y con su trabajo. Por ejemplo, tenemos esta cita que dice, mirándose las uñas, él dijo, es increíble lo mucho que me molestas. Ella rió, no es sorprendente, dijo, tengo ese efecto en mucha gente. Te digo lo que es, a veces actúas muy engreída, pero conozco a otras personas que también pueden ser así y no dejaría que me afectara como con vos. Para ser realmente honesto, en realidad creo que es más el hecho de que me gustas. Y cuando te comportas mal, me vuelve loco. Ella asintió en silencio. Félix es un personaje muy contradictorio, a mi gusto. Él también es muy inseguro con Alice y obviamente siente quizá esta cuestión de inferioridad que tiene que ver con que ella es una mujer muy exitosa y obviamente gana mucho más dinero que él y es intelectualmente superior y creo que eso no... En ningún momento está quizá en discusión en la novela, o sea, no porque Félix no sea inteligente, pero bueno, no tiene la trayectoria académica que tiene Alice, quizás su inteligencia va por otro lado, no porque sea uno de esos consuelos que le dicen a la gente como, no sos inteligente, pero... Es muy bueno cantando. Claro. Pero digo, ¿no? Como esta disparidad, ¿no? En lo que es el ámbito intelectual o el interés intelectual está como muy patente, ¿no? Sí, a mí me parece que justamente por estas diferencias es como que muchas veces vemos que Félix salta a la defensiva y su manera de defenderse es como atacarla a ella. Y por ahí ella ni siquiera le está diciendo algo sobre su intelecto o su condición de clase o algo así, pero como que él cuando se siente inseguro enseguida le salta la chispa. Sí. Y a mí me parece que lo que logra muy bien Sally Rooney es que todo esto siempre queda en el subtexto. O sea, no es que la conversación es, ay, vos ganas menos plata que yo. Tal cual. Y ay, yo me siento inseguro, ¿no? O sea, claramente todo esto está como en el subtexto, subyace a toda la relación, pero nunca se dice de manera explícita. Y bueno, principalmente él la ataca donde sabe que le va a doler, que es justamente en la cuestión de la culpa de clase, porque si bien ella ahora tiene mucho dinero, como que era una persona que se crió de manera normal. Y bueno, ahora está esta nueva carga financiera como que le ha producido no solo esta dificultad en su salud mental, sino también en las relaciones con otras personas, como sabemos con la familia, por ejemplo. Y también en un falso complejo de superioridad que le atribuye. Como que Félix siempre le dice cosas como que no es tan buena como ella se cree que es. Y en realidad ella nunca manifiesta creerse mejor que alguien. De hecho, creo que ella también es muy insegura y que por eso mismo se siente como una impostora, ¿no? Y ahí me parece interesante como en cuanto a la misoginia internalizada, ver si eso es una cuestión de género o no. Porque creo que en cierto punto a cualquiera que le ocurra algo así como tener un éxito de un día para el otro le podría suceder esto de sentirse que no corresponde, que digamos que no tiene
tiene el mérito que debería tener para haber llegado ahí. Pero bueno, siendo mujer, es como que tal vez eso se incrementa por una cuestión de que siempre a una mujer le habrán dicho que no podía conseguir esto, que no se lo merecía o que nunca iba a llegar. Y cuando llegas de repente es como, ¿y ahora? Porque tal vez no tendría que haber llegado hasta acá, ¿no? Tendría que haber llegado otra persona. Tal cual. Sí, es como que queda quizá en una posición de en este lugar en el que me generó tanta inseguridad llegar o me costó tanto llegar, de repente no me siento del todo cómoda, ¿no? Porque también un espacio público, un espacio de éxito da más pie a recibir críticas, que es algo que le pasa a Alice. Entonces quizá tener como esa crítica en el ámbito más cercano de lo privado, con un vínculo, hace que por momentos ella termine creyéndose o la inseguridad le juegue la mala pasada de como, bueno, quizá lo que dice Félix tiene razón, y por ahí puedo complacerlo dándole esa razón, por más de que a veces uno viéndolo como lector diga como, no tiene razón Félix, ¿no? Y de la misma manera, Aileen refleja esta inferioridad internalizada cuando le cuenta a Alice que no piensa posible ser una persona, cuando no piensa posible ser una mejor persona cuando piensa posible ser una mejor persona sin la intervención de Simon. Y dice, tengo este sentimiento de que si Simon me hubiese tomado bajo su ala más temprano en la vida, quizás habría salido mejor. Y probablemente continúe tomando las peores decisiones y sufriendo episodios depresivos, y Simon probablemente continúe siendo el más competente, el de la mejor naturaleza, pero emocionalmente inaccesible. ¿Qué tenía que ver Simon? Duro. Con ella. Bueno, Aileen está dudando constantemente de sí misma, como les decíamos, es una persona muy disconforme e insegura con todo lo que logró en su vida, pero sobre todo tiene una meta, como les decíamos, como les decía Sophie, a diferencia de Alice, que tiene que ver con formar una familia y casarse, ¿no? Que como le dice a Alice, vos no te tenés que preocupar, ¿no? Por tu reloj biológico. Ella está como en un momento medio como Rachel en esa escena de Friends, que está contando cuándo tendría que conocer a su próxima pareja para lograr tener hijos a la edad que ella quiere tenerlos, y ella no piensa que eso pueda pasar con otra persona que con Simon, ¿no? Y conceptualiza para Simon, por ejemplo, una esposa ideal que jamás podría ser ella porque es el arquetipo de esposa servicial, o lo que les mencionamos siempre, el ángel del hogar que existe para complacer a su marido, y que en la lógica sexista sirve a todos estos arquetipos de mujer hermosa, que cuando el varón llega del trabajo accede a tener relaciones porque eso lo va a desestresar, que es inteligente, que es dulce, que es buena con su familia, que quiere tener la cantidad de hijos que el hombre tenga, etcétera, etcétera. Pero no tan inteligente como él. Claro. Y Simon al mismo tiempo representa para ella obviamente una autoridad superior porque es protector, es más grande, tiene un buen trabajo, cobra bien, es éticamente estable, ponele. Y ante él siempre Aileen está en una posición de inseguridad e incluso esto se asume en lo que es el vínculo sexual que ellos tienen, donde, por ejemplo, Aileen lo llama a él Daddy. Y se da un poco este juego en el que Aileen queda en la posición sumisa. Y esto es algo que igual cuando yo leí el análisis me pareció quizá un poco polémico, ¿no? Siempre charlar de cuáles son las posiciones, ¿no? Que se dan en el ámbito privado de una relación sexual en cuanto a ponerse en un lugar sumiso o no sumiso. Yo no pienso que eso tenga que ver, o sea, digamos, obviamente pienso que tiene que ver, ¿no? Con una cuestión de género, pero no pienso que el hecho de disfrutarlo o no disfrutarlo tenga que ver con una falla en ser o no feminista, por ejemplo, ¿no? Sí, en este caso, además, me parece que se manifiesta en realidad que ella es la que tiene el control de si la relación va a suceder o no, aunque ella no lo sienta así, tal vez. Pero siempre como que Simon está esperando que ella le diga que sí, que van a ser novios, se van a casar y van a tener hijos, y ella como, ay, no, Simon no me quiere. Sí, es verdad eso. Entonces, en realidad, ella es la que tiene el control de la relación, que tranquilamente podría formar una pareja estable con Simon, si bien, digamos, tiene este rol de sumisión en el ámbito de la relación sexual. Que igual sí es cierto que él siendo mayor y como más estable y que la conoce desde pequeña, sí hay una cuestión ahí de poder, ¿no? Que se juega. Pero bueno, o sea, ya cuando transcurre la historia ellos son ambos adultos. Sí. Y no es que Simon está con una chica de 15 años, ¿no? No, tal cual. Que de hecho es lo que sí hace, está con pibas muy jóvenes, más jóvenes que Aileen.
Y, o sea, como que en realidad estar con Aileen sería una mejora, ¿no? En ese sentido, como decíamos en el capítulo Cómo me enamoré de Nicolas Cage, que ellos tienen diferencia de edad, pero el tipo siempre estaba con esta chica de 19 años y quería formar una familia y es como, y no creo que lo logres por ahí, pero bueno. Sí, también es cierto que, o sea, una persona insegura, ¿no? Como se construye el personaje de Aileen, es muy difícil convencerse de que ella es suficiente para él o de que ella por ahí tiene ese poder que uno ve que tiene en la relación, porque justamente Simon, si bien la quiere un montón y la valora un montón y piensa que puede tener un vínculo con ella, tampoco es que se lo comunica y sigue saliendo con estas chicas jóvenes que obviamente hacen a Aileen pensar como, bueno, ¿cómo me va a querer a mí, que ya tengo, no sé, 30 y evidentemente no quiere construir nada serio con nadie? ¿Por qué me va a elegir a mí como su esposa o por qué va a querer construir una familia conmigo? Y a mí me sorprende mucho después cuando ellos tienen una charla en la que finalmente esto se decide que va a suceder, porque Simon es muy soso y es como que de repente de la nada te querés casar con ella. La tenías disponible hace 10 años y en ese momento ¿no te pareció que le ibas a comunicar esto? ¿Que siempre pensaste que ibas a formar una familia con ella? No sé. Medio religioso, Simon, medio raro. A mí me pareció re interesante ese aspecto del personaje. ¿Sí? Lo de la religión. De la religión. Ah, bueno, sí. Como que a Aileen le parece raro. A todos los personajes les parece como una cosa rarísima. Sí. Pero a Aileen sobre todo como que dice, fuimos a misa y él era normal. Se esperaba que cambiara de repente, no sé. Sí. Y me parece interesante también pensarlo en esto de la dinámica entre ellos. Porque bueno, también como decíamos, él es así como el hombre mayor que le dictamina por dónde va la moral. Pero también como que ellas discuten mucho entre ellas el tema de la religión de Simon. Y si esto lo hace mejor persona, esto de tener como por ahí como un camino a seguir de cierta manera. Por ejemplo, Alice dice que ella lee la Biblia, pero porque le gusta leer la Biblia y admira mucho a Jesús, pero no es religiosa, ¿no? Entonces como que tal vez la ética no pasa por ese lado. Bueno, ahora como no agarramos justo la religión como tema, pero me pareció que estaba tratado de manera interesante. Sí, es verdad que ellas en muchos aspectos se ponen a discutir. Incluso después Félix se suma al debate cuando le presentan a Simon y es como, vos sos el religioso. De la misma manera, la novela representa otros ejemplos de aceptación de este sexismo internalizado y un caso bastante perturbador o polémico se da cuando Alice encuentra el historial de porno de Félix y lo confronta, ¿no? Por lo que el porno significa en relación a la posición de la mujer. Y luego Alice se entera de cosas peores del pasado de Félix que tienen que ver con que él dejó embarazada a una menor por accidente. Él también era menor. O sea, ella era más chica, pero ambos eran menores. Exacto. Y no resolvió, ¿no?, ese vínculo de una manera noble, ¿no?, por decirlo de alguna manera. O sea, la chica aborta por voluntad propia, digamos, no es que Félix va y le dice que aborte, pero medio que él no se hace cargo de nada, o sea, nunca interviene en eso y después medio que no tiene relación con esa persona. Exacto. Y te queda ahí como pesando en la conciencia. Y bueno, justamente se da como en este momento donde Alice le encuentra el historial de pornografía y reacciona muy, muy violentamente. Y ella le dice, bueno, no puedo juzgarte. Cuando pienso en las cosas peores que he hecho, me siento igual. Yo también fui horrible. Lo que dije sobre esas mujeres degradándose por dinero fue estúpido. Ni siquiera lo pienso, en verdad. No importa, estábamos los dos molestos. Y acá tenemos dos opiniones distintas de esta escena. A lo largo de toda la escena, a mí me pareció, ¿no?, leyendo que de alguna manera Alice pensaba algo, ¿no?, en cuanto a la posición frente a este historial que le encontró y a la información que Félix le da. Y por las respuestas que recibe de Félix, como que va justificando estas red flags que podemos decir ve en él, que quizá tienen que ver con principios que ella ya tiene trabajados, como, digamos, o sea, el que consume pornografía, digamos, está bien consumirlo y está bien estar en contra si uno lo tiene como quizá pensado o tiene un principio sobre eso. O tiene una justificación para darle y bueno, si uno lo consume y quizá no se pone a pensar en eso, digamos, como uno no puede ponerse a reprochar a todo el mundo, pero a mí me dio la sensación de que al principio de la discusión Alice tenía un principio muy marcado sobre lo que ella pensaba que estaba bien de esa situación y la información que recibe, y Félix como que la va de alguna manera endulzando y de hecho ellos después terminan teniendo relaciones y se termina justificando quizá un poco toda esta actitud de Félix y ella acepta que ella también hizo cosas malas. Y no menciona qué cosas malas hizo, simplemente que... Le hizo bullying a una chica en la escuela. Bueno, sí, pero digo, como que yo no sentí como que estaba en el mismo lugar de peso y me pareció que no, o sea,
como que dejaba estar la discusión por no darle la razón al otro, pero como dejar de discutir al menos y volver a ese estado de relación tranqui que estaban teniendo, ¿no? Porque al fin y al cabo estaban pasando el rato y quizá una discusión hace que se tensione el ambiente, ¿no? Y después haya que volver a plantear el tema para volver a llegar a un lugar de estabilidad. A mí me dio la impresión como de que, bueno, él le cuenta esta cuestión de lo que dejó embarazada a la chica y después ella le cuenta que durante el secundario le había hecho bullying a otra persona y esto es algo que nunca resolvió tampoco porque nunca fue a disculparse con la chica esta a la que le hacía bullying. Uh-huh. Y es algo que le pesaba en la conciencia, igual que a Félix su propia situación. Y esto como que se da en el contexto de la otra discusión que era sobre la cuestión del porno, que a mí me parece que viene por otro lado porque es como que ella lo ve y enseguida como que reacciona así como muy mal y me parece que es más que nada por, no tanto por si ella piensa o no que esté bien o mal ver pornografía, sino que como que tira esa opinión porque es lo primero que se le viene a la cabeza cuando descubre eso y como que reacciona así medio impulsivamente. Sobre todo porque por lo que describen es como una pornografía un poco violenta, ¿no? Con las mujeres, sí. Y eso es lo que a ella le choca. Y tal vez como esto que decíamos de las contradicciones, ¿no? Del feminismo, de decir, bueno, yo no estaría dispuesta a hacer esto o cómo alguna mujer puede hacer esto, pero al mismo tiempo tal vez ella no condena que las mujeres hagan eso para ganarse la vida, ¿no? Como creo que ella no es de tener estas visiones tan simplistas de decir esto está mal, esto está bien, sino que siempre como que aborda todo desde muchos lugares. Y para mí lo que pasa es que, bueno, reacciona mal por una tal vez inseguridad propia, ¿no? De decir yo no haría esto, yo no soy como esas mujeres que están ahí en sus videos. De hecho, en este momento de la relación creo que ellos todavía no habían tenido ninguna relación sexual, con lo cual también está como esa tensión, ¿no? De repente descubrirle el historial pornográfico a alguien. Y creo que en el diálogo lo que se va viendo no es que ella se corra de su propia opinión hacia la de él, sino que ella también ataca a Félix cuando se siente insegura, pero con las herramientas que ella tiene, que en este caso por ahí son herramientas más intelectuales o desde el aparato feminista, ¿no? Como correrlo por izquierda, digamos, de alguna manera. Y bueno, responde como desde el lado más político cuando en realidad se siente atacada en lo personal, tal vez. Díganos ustedes qué es lo que pensaron si leyeron el libro. O sea, bueno, dentro de una escena uno puede interpretar. A mí me pareció como más dentro de lo que era la lógica de ese momento. Quizá no me gustó la manera en la que sentí que Félix la iba llevando en la discusión y justamente el hecho de que ocurra, ¿no? En un momento tan inicial y que quizá Alice lo deje pasar. Me chocó un poco, ¿no? Porque después son por ahí discusiones que se van retomando en otros aspectos con otras cosas, como les decíamos, con esta cuestión de lo intelectual de Alice o sus libros y el hecho de que quizás Félix opine sobre eso, quizás sin haberlos leído, ¿no? Obviamente también hace al personaje de Félix como este estereotipo o ciertos rasgos comunes de un chico de pueblo que tiene toda la libertad de hablar sobre cosas que quizá no entiende tanto, porque uno puede hablar de lo que sea y no necesariamente tienes que haber leído todo lo de una escritora para opinar sobre eso, pero siento como que después eso se va repitiendo en el vínculo y termina siendo aceptado, ¿no? También por Alice. Entonces me pareció que en esa posición no se jugaba algo saludable en ese sentido, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que era el tema, ¿no? Que estábamos charlando, tenemos estas contradicciones en las protagonistas femeninas que hacen que no es que podamos llegar a una conclusión, ¿no? De si son feministas o no, o si la novela es feminista o no, porque hoy en día nosotras todas lidiamos con nuestras propias contradicciones entre lo que tiene que ver nuestros ideales y nuestros principios y a veces se nos complica llevarlos a cabo o ejecutarlos y a veces nos sentimos como más despojadas para hacer lo que se nos canta y siento como que no, también el hecho de que toda esta cuestión del feminismo y las lecturas se hayan expandido tanto en esta última década hace que por momentos una se sienta culpable, ¿no? Y tenga que estar como tanteando de si tal cosa que hice no fue feminista o si traicioné mis principios feministas por haber hecho tal cosa. Y bueno, no es que sea como una secta a la que uno pertenece o no pertenece y que si hace algo mal de repente deja de pertenecer. Simplemente tiene que ver con pensar nuestra posición y trabajarla individualmente como cada uno pueda, ¿no? Viene Simón de Beauvoir y te pega así. Claro, desaparecen todos los fantasmas de las sufragistas y te dicen ¡no! Bien, y por último, la novela un poco que plantea la cuestión de cómo vivir dentro del sistema capitalista. Como decíamos, se centra en personajes terminando sus años 20 y su vida está en algún punto más encaminada, pero se empiezan a preguntar si es esa la dirección en la que querían ir. A mí me hizo acordar mucho al último disco de Mitski, que se llama Laurel Hell,
que es una reflexión sobre el capitalismo tardío y las decisiones que uno toma de joven y cómo determinan tu vida adulta, ¿no? Y cómo podemos hacernos una vida que nos guste en medio de este mundo desastroso. Y en la segunda canción de Laurel Hill, ella dice: siempre pensé que la elección era mía y tenía razón, pero elegí mal. Y entonces me parece que es como muy significativo que Mitski, como una artista, diga esto de que eligió lo que quería, pero al final se terminó equivocando, ¿no? Porque ella eligió ser cantante, le fue muy bien, es muy exitosa, y sin embargo ella en un momento había decidido retirarse de la música porque no le gustaba ese tipo de vida. Decía que, bueno, no le gustaba la exposición, pero también por distintas críticas que recibía su arte, como era interpretado, y es algo similar a lo que le ocurre a Alice, que como... me parece que no se plantea en ningún momento otra posibilidad para su vida, como que se voy a ser escritora, escribe, trabaja y le va bien, y de repente cuando ya tiene ese éxito es bueno, como yo quería esta vida o no. Y es como que a veces uno no puede volver hacia atrás, ¿no? Porque una vez que ya es una escritora famosa es como te desprendes de eso. Sí, o quizá, digamos, si decidís desprenderte, y en el caso de un cantante pasa lo mismo, es como, este cantante que tuvo ese momento de éxito y después como, no sé, cayó en una vida mundana, ¿no? Eligió otra cosa, como pasa a veces con los child actors, ¿no? Que tienen como su momento de fama y después, cuando finalmente tienen la edad suficiente para elegir qué es lo que quieren hacer de su vida, el mundo interpreta como, decidió estudiar una carrera, como podría haber tenido un buen futuro como actor, y es como, bueno, quizás siempre uno tiene ese camino abierto, ¿no? De elegir otra cosa. Claro, pero en este caso también por una cuestión de la popularidad y de la presión, ¿no? Que sienten en cuanto a, bueno, en este personaje a escribir otra cosa, e incluso, digamos, como que la siguen paseando por distintos lugares, como que no puede, ella dice en varios momentos, no puede desprenderse de los compromisos. Tal cual. Entonces tampoco es que puede irse al pueblito y listo, y trabajar de otra cosa, sino como que ahora como que siempre va a ser una escritora famosa, ¿no? Como sí. que ya queda hasta ahí. Y el éxito quizás es lo suficientemente cercano, como decíamos, para sentir esa presión de como, bueno, para mantener esto voy a tener que escribir otra cosa igual de exitosa, ¿no? Que no sea lo suficientemente mala como para que me digan, esta novela fue un flop dentro de tu producción. Y no es fácil, ¿no? Esa posición de decir como, bueno, no sé si lo voy a poder seguir logrando, como se me va a ocurrir de vuelta otra novela tan exitosa como las que publiqué. Y Aileen parece ser una continuación del personaje de Marianne, de Normal People, justamente. Es un personaje popular durante la etapa universitaria, porque, bueno, todos la quieren, como la describe Alice, dice que tenía un montón de amigos y era como una celebridad. Tiene una relación así medio rara con un varón, en este caso con Simon, que va y viene, y todos como que le tienen muchas expectativas al personaje de Aileen. Pero luego termina estancada en este trabajo que no le pagan muy bien y que tampoco la satisface. Está soltera y no puede entablar nunca un vínculo real con Simon, que es el hombre que realmente le interesa. Y en cierta medida es como este potencial perdido, ¿no? Que a través de los años, de la década de sus años 20, es como que se queda ahí, ¿no? O sea, no hace más nada con eso, a pesar de que todos pensaban que tenía un futuro prometedor. Sí, y sobre todo se queda en ese momento de estancamiento donde no solo, como les decíamos, vuelve todo el tiempo al pasado, sino que se la pasa también comparándose con otras personas. Por ejemplo, tiene con su hermana por ahí esta tensión de como, ella se está casando y como yo tengo que convencer a Simon o rogarle de que venga al casamiento, cuando por ahí podría, ¿no? Como volver a esa potencia que todos veían en ella, que de alguna manera podemos pensar que si la veían es porque la tenía, ¿no? Y podría volver a retrabajarla, digamos, como es algo que si bien se puede estancar, no tenemos que pensar que es algo que se pierde y como que de la nada un día para el otro uno se despierta y todo ese potencial creativo e intelectual está totalmente perdido, ¿no? Y justamente es un personaje muy pasivo, al que no le falta capacidad, pero que tiene tanto miedo a fallar que prefiere no hacer nada, como sucede cuando le ofrecen escribir un libro, ¿no? Ella en un momento escribe un ensayo y lo publica y es muy exitoso y le dicen como si no quiere escribir un libro de ensayos y ella como que nunca responde al mail porque se queda como paralizada pensando, bueno, no sé qué voy a escribir, seguro lo que escriba sea malísimo, entonces mejor no escribo nada. Y después es como que le tiene envidia a Alice por su éxito, pero es como, bueno, pero si vos nunca te atreviste a hacer algo. Y lo mismo con Simon, ¿no? Tal cual. Acá trajimos una cita. Dice: Aileen estaba acostada de lado con sus rodillas presionadas contra su pecho, una mano en su pelo, la otra tapándole los ojos. No puedo creer que esta sea mi vida, dijo. Vos no me querés, ella no me quiere, no tengo a nadie en mi vida, nadie. No puedo creer que tenga que vivir así, no entiendo. Y es como un montón. Porque es como, bueno, o sea, esta es la vida que te construiste. Y como dice, no puedo creer que tenga que vivir así.
Y dijo, pero vos estás eligiendo esto. Claro, sí, o sea, como tomaste estas decisiones que según vos te llevaron a este momento horrible, que by the way no es tan horrible. Entonces se peleó con Alice. Tal cual. Pero digo, también tiene poder para cambiarlo si quiere, ¿no? Como todas esas cosas que logró, aunque por ahí no está conforme, puede cambiarlas si se lo propone, ¿no? Pero bueno, es una autosaboteadora. Y luego tenemos el personaje de Félix, que me parece que es como el más reconocible en el sentido de que es el que sufre de una manera muy convencional los estragos del capitalismo. Justamente trabaja, como decíamos, en una especie de depósito de, no dicen de Amazon, pero sería como una cosa así. Sí. Y bueno, es como un trabajo muy mecánico y físico que siempre está haciendo lo mismo y termina experimentando alienación en el sentido más clásico del término. Aquí trajimos también una cita. Estaba pensando en vos en el trabajo hoy. Dijo, encuentro que me hace sentir un poco mejor por un rato, pero después en realidad me siento peor, porque vos estás acá tirada todo el día y yo estoy atrapado en un depósito empacando cajas. No que me enoje con vos por eso, no voy a poder explicarlo bien, pero la diferencia entre lo que estamos haciendo ahora y lo que hago todo el día realmente no puedo describirla. Es difícil creer que tengo que usar el mismo cuerpo para las dos cosas, lo voy a decir así. Y no se siente igual. Estas manos que te están tocando ahora, ¿las uso para empacar cajas? No sé, en el trabajo mis manos están heladas todo el tiempo y como básicamente entumecidas. A veces me hago un cortecito o una raspadura o algo y no me doy cuenta hasta que veo que están sangrando. Esto se lo dice obviamente, bueno, Félix a Alice, ¿no? En un momento en el que quizás se nota que él vuelve del trabajo y está bastante... Bueno, agotado, malhumorado en el sentido de tuve un día terrible, ¿no? Como son todos en el trabajo a nivel físico y esta automatización, ¿no? Que hace que la cabeza se apague, ¿no? Por un momento hasta que termina el horario laboral. Y esto de que le explica de cómo si está en el trabajo y empieza a pensar en tener sexo con ella, en vez de como generarle algún placer, la empieza a molestar, punto de que ya ni quiere ir a verla. Y me pareció muy interesante, ¿no? Esta descripción de cómo los sentimientos se terminan chocando tanto en este espacio laboral que le genera como mucho resentimiento, ¿no? En el capítulo sobre Normal People nosotros planteábamos justamente que Sally Rooney siempre está en defensa de las relaciones como un espacio que trabaja en contra de la lógica capitalista, justamente porque un vínculo afectivo no sirve a la lógica del capitalismo, no produce, no genera ganancia. Sin embargo, en esta novela es como que se explora un poco más el impacto que tiene esta vida dentro del capitalismo en los personajes y como incluso, digamos, intentando tener un vínculo significativo, es como que ya no se puede por todo lo que les pasa en el día a día y todo lo que tienen que hacer. Tal cual. Y en este caso es como que Félix, si, no sé, durante él estuviera sus 8 horas laborales, es como si se estuviera todo el tiempo maquinando y envenenando el cerebro con este trabajo monótono y de malas condiciones, como vemos que, por ejemplo, se le cortan las manos, y donde no puede tampoco ejercer de ninguna manera un intelecto, o sea, no es que es un trabajo como por ahí el de Aileen, donde está más que nada pensando que trabajando físicamente, cual lo lleva como a resentir a la única figura que para él podría encarnar un cierto privilegio de clase, que es su vínculo afectivo, que es Alice. Entonces, en vez de poner como el odio en el lugar correcto, lo termina como llevando para ese lado, porque de nuevo está en el trabajo, piensa en Alice, pero tampoco está satisfecho en el trabajo, entonces como que esa insatisfacción se refleja en su pareja. Sí, y también se vuelve como súper valioso, ¿no? Que el hecho de la manera en la que Simon elige interpretar esto muchas veces tiene que ver con ghostear a Alice en ciertas situaciones y elegir el consumo, ¿no? Inútil, como por ejemplo, o sea, irse a una fiesta y drogarse o gastar un montón de plata en alcohol, en vez de por ahí sentarse, ¿no? y por ahí trabajar con estos sentimientos, ¿no? Como que dentro de lo que es la lógica del capitalismo queda muy patente que esta alienación hace que de vuelta se inserte en hora no laboral dentro de lo que es la lógica de consumo, ¿no? Sí, también de no pensar. O sea, justamente eso que decías de consumir sustancias, es como que en vez de lo que está haciendo en esta cita, que es poder reflexionar sobre lo que le pasa, es como, bueno, directamente trabajo, tomo, me olvido, al otro día me despierto, vuelvo a trabajar, y es como que nunca realmente está, digamos, presente en su vida, ¿no? Tal cual. En este caso aparece como un símbolo que es muy claro, que son las manos, ¿no? Justamente las manos es como algo donde se nota mucho si alguien tiene que hacer trabajo manual o no, porque se le van a notar las marcas, incluso si tiene que hacer tareas domésticas o no. Y además las manos son el primer punto de contacto con otra persona. Entonces, en este caso es como, bueno, las mismas manos que yo uso todo el día para trabajar, para empacar cajas, y ahora son las manos que te están tocando. No pueden ser las mismas manos, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que cumplan estas dos funciones? Entonces,
hemos llegado a nuestro final. Podemos abrir hilo y pensar si es que pensamos que esta novela va a tener una adaptación o no, y a quién podríamos poner en el cast. Yo estaba pensando, me gustaría ver una serie de Sally Rooney con Saoirse Ronan, que es irlandesa. Es verdad. Pero no sé si queda bien en estos personajes. O sea, tal vez Alice, como para Eileen, la veo muy potente. La veo como Alice, porque bueno, en Mujercitas, ¿no? Ya hace un papel de escritora, ¿no? Así que esa parte. Claro. Y también tiene muchas películas en las que ella trabaja más con este lado un poco. Porque Alice, ¿no? También tiene esto de que, si bien quiere vincularse, en ciertos momentos es un poco dura, ¿no? Por ejemplo, en estas interacciones que tiene con Félix. Y siento que Saoirse da mucho en esa como fría, ¿no? Como que quizá verla en un papel de melosa me parecería más chocante que verla en un papel como Alice, donde tiene que trabajar más esta combinación entre lo intelectual y lo frío. Tal vez para Eileen estaba pensando en... ¿Cómo se llama? La protagonista de Derry Girls. Erin. Sí. Bueno, digamos la actriz, la rubia. La rubia. Creo que podría dar ese rol. Y para los chicos pensaba, justamente también estuvo en Derry Girls en un capítulo, pero lo tenía de Crashing, el chico que le gusta a Phoebe Waller-Bridge, que no me acuerdo el nombre del actor, pero digamos, ese que siempre en todas las series hace de lindo. Sí. Hace poco vi en la tercera temporada de The Great, también lo llevan un solo capítulo para que haga como de seductor. Así que lo pensaba como Simon, porque también es un poco más grande y bueno, tiene esta fama de galán por alguna razón. Y me faltaba Félix, porque realmente yo a Félix me lo imagino como Paul Mescal, porque era un chico de pueblo irlandés y no sé, como que no me imaginaba otra cosa. Sí, dentro de lo que es el discurso, no era el que quizá utilizaba como por ahí más slang o tenía como más un vocabulario callejero, por decirlo de alguna manera. O más de pueblo, y yo también me lo imaginaba como Paul Mescal, pero me imaginaba un Paul Mescal, no como Connell, que si bien es también un chico de pueblo, siempre está como bastante pulcro y se viste como bastante, no elegante, pero como sencillito. Me imaginaba como un Paul Mescal con barba, con un bigote, algo así, una campera de esas tipo leñadora. Sí. ¿No? Tipo de cuero, pero con escocés adentro, una cosa así. Y yo no podía parar de imaginarme a Simon como el exnovio de Taylor Swift, John Alwyn, y ya sé que porque ya es un soso. Ya sé que está en Conversations with Friends, pero porque es un soso y porque también es como es ese tipo de actor que vos decís es tan hegemónico que ni siquiera lo puedo ver lindo ya, ¿me entendés? Como que es alto, tiene un cuerpazo, rubio, ojos claros, una mirada dulce. Igual tiene una cara de gato triste. ¿Sí? A mí me parece como que es tan hegemónico que, o sea, ni siquiera me da ganas de tocarlo, ¿me entendés? Como que te veo en una foto y digo como, ay, qué lindo chico, pero... Sí, entonces le decían a Taylor, viste que en Lover, que supuestamente es para Joe Alwyn, le dice, I take this magnetic force of a man. ¿Qué magnetismo? Ese hombre es un pan blanco. Encima, bueno, en Conversations with Friends también es un personaje re soso. Y es como, bueno, no por bardearlo, porque ahora es el ex de Taylor Swift. O sea, no lo conocemos, claramente por ahí tiene una personalidad magnética, pero sí se lo ve como un tipo muy perfil bajo, muy serio, como callado. Y si no, me imaginaba a Liam Hemsworth, porque también es como muy hegemónico y si bien siempre... No me gusta Liam Hemsworth. ¿No te gusta como persona? No me gusta, no sé, no me gusta su físico. Pero es muy hegemónico. Sí, pero me da mucha desconfianza. ¿Viste? Como cuando ves un rugbyer y decís... Bueno, sí, obvio, también sabemos cosas de Liam que no están buenas, pero si nos olvidamos, ¿no?, de esas cosas, también como que me lo imagino a Liam en un traje haciendo de Simon, ¿me entendés? O sea, a mí me gustaría idealmente a Mr. Darcy, joven de 2005. Bueno, pero ya está bien. Claro. Ya es Tom. Y la verdad que como Alice y Eileen, no se me ocurre, porque también esta cuestión, ¿no?, de que uno lee, o sea, las novelas de Sally son tan irlandesas, ¿no?, en cierto sentido, hace que uno por ahí le cueste poner a otra persona o un actor o actriz yankee en el rol. Pero bueno, igual como decíamos, a mí también me parece que sería difícil adaptar la novela, porque también el hecho de tener 4, ¿no?, focos de atención, o sea, 2 con las protagonistas femeninas principales, pero también con estos vínculos que ellas llevan, siento como que sería mucho para reponer, ¿no? Como que por ahí nosotros no hablamos tanto de esto, pero en un momento se repone mucho la relación pasada que tuvo Eileen con este chico Aiden.
Y eso es algo que después por ahí no se retoma de vuelta porque ella va construyendo su vínculo con Simon y finalmente ellos se quedan juntos y forman una familia, se casan, etcétera, etcétera. Pero bueno, nada, como que por ahí siento que si la adaptan sacarían cosas para focalizarse solo en estos vínculos, ¿no? Sí, a mí de nuevo igual lo que más me parece difícil de adaptar es la cuestión de los mails. Estaba pensando en podría ser una adaptación a podcast, ¿no? Donde sea todo leído. Pero no sé, o sea, cinematográficamente no se me ocurre cómo lo harían, porque generalmente cuando es una novela epistolar que se traslada a la pantalla, lo que suelen hacer es directamente borrar las cartas, ¿no? O sea, por ejemplo, Drácula, directamente te muestran las cosas que pasan en vez de mostrarte a los personajes escribiendo, pues si no sería... Claro, pero acá los debates... mostrarlos escribiendo. O sea, ¿cómo escenificas el debate del plástico? Sí, tal vez se me ocurre tipo hacer como unos montajes medio documentales sobre lo que van hablando, pero no sé, habría que ver. Una serie experimental. Una serie experimental. O, bueno, recurrirán al cringe de no reponer quizá todas las discusiones, Dear porque son Alice. Muchas, con Dear Alice. Y como Carrie ahí. Y la toma desde la ventana. Bueno. Déjenos en los comentarios qué les pareció, si leyeron esta novela. Yo quiero preguntarle a la gente si le cae bien Félix, porque veo que es un personaje muy polémico. A mí me gusta Félix. Pero ¿leíste que era muy polémico? No, pero siento que hay gente que como... Creo que todos odian o aman a algún personaje distinto. O sea, igual... O sea, yo siento que... O sea, no odié lo suficiente ni amé lo suficiente a ningún personaje. Como que a todos... Bueno, como son los personajes de Sally Rooney, no les encuentro algo reprochable... Pero sí por ahí no me pasó como con Connell y Marianne, que si bien les encuentro cosas reprochables, es como Connell y Marianne. Claro, a mí me pasó con Félix, digo como, Félix. Claro, no. Y en cambio ponerle a Aileen es como que, si bien la entiendo, es como, claro, era como medio pesada. Así. Sí. Sí, por ahí Alice sí me resultó un personaje con el que sentí como, Alice, como entiendo, me gustan sus contradicciones, pero bueno, al mismo tiempo se aleja mucho de lo que uno puede empatizar porque, bueno, es una escritora famosa, como tiene un montón de plata, como que hay cosas que te alejan mucho, ¿no? Pero bueno, comenten qué les pareció Félix o qué les parecieron los personajes y si amaron o odiaron mucho a alguno, tanto como amaron o odiaron a Marianne, ¿no? Según lo que... Y a Connell, según lo que les haya parecido. En TikTok habíamos hablado algo de Fleabag, no sé qué, sobre cómo es un personaje increíble. O sea, en ese sentido, obviamente nosotros la queremos, pero digo, como que se construye como un personaje muy reprochable. Y alguien nos comentó, no lo logró, yo la odié toda la serie. Y es como, ¿qué? ¿Qué ¿Cómo viste? puedes odiarla? No, ¿cómo puedes odiarla? Además es comiquísima. Mínimamente por el carisma la tenés que querer, ¿no? Sí, o también por entender las cosas duras que pasó. Claro, pero digo, ponele que bueno, que la odias como personalidad y te parece que no merece tu perdón. Digo, igual es caer simpática. Sí, es muy graciosa. Sí. O sea, la serie es una serie o sea, tiene un final muy doloroso, pero la idea es que es una serie de comedia, ¿no? Así que, seguidora, si estás allí, explícate. Explíquese. O mire de vuelta a Fleabag. Bueno, nos vemos la próxima. Espero que les haya gustado. Adiós.